A partir de este momento comienza Respira Libre con la doctora Sajitza Mariño. Bienvenidos a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, el primer programa de salud de TNO Radio. Llegamos a ustedes gracias siempre, nuestro fundador, que siempre estará con nosotros guiándonos, Rafael Casela. Producción y dirección de la radio, Carolyn Méndez. El productor de nuestro programa Respira Libre, Andy Morillo, y quien les habla, Sajitza Amarillo. Quédense con nosotros, disfruten de estas 3 horas de programa con secciones fijas y con entrevistas de salud y calidad de vida. Quédense. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y estamos con nuestra primera entrevista de salud, el doctor Josely Torres, médico venezolano, pediatra e inmunólogo, expresidente actual de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que nos va a hablar acerca de sus actividades. Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud, y hoy muy feliz nos encontramos en Miami hablando con nuestro inmunólogo de Respira Libre Caracas, el doctor Josely Torres. Encantada de poderlo entrevistar aquí con la oportunidad de que nos cuente que fue traído por un laboratorio especialmente para un medicamento que está por salir, así que quiero que Josely, darle la bienvenida y por supuesto esta que es su casa, que nos cuente en este primer bloque acerca de ese medicamento y después de las cosas nuevas que aparecieron con el Congreso de Inmunología en Venezuela. Bienvenido, Josely. Muchísimas gracias, Sajitza, de verdad que gracias por la oportunidad y bueno, perfecto, por supuesto, aquí disfrutando de este maravilloso clima que estamos aquí con este calorcito en Miami. Y bueno, nada, pues sí, vine invitado por la gente del grupo Ferrer Lab. Ellos están haciendo varias cosas interesantes, pero están trabajando muy de cerca con nosotros en una medicación que existe hace mucho tiempo aquí en Estados Unidos, que se llama, que es clorfenidamina con xilitol. El xilitol es un medicamento natural que se ha utilizado por mucho tiempo para ayudar a mejorar un poco lo que es la parte inflamatoria a nivel de la mucosa. De hecho, hay algunos trabajos, una tesis que yo asesoré incluso en el Hospital Domingo Luciani en Caracas sobre el uso del xilitol. Sin embargo, ellos decidieron mezclarlo con clorfenidamina. Entonces, inicialmente empezamos a trabajar con esto, con el tema de la rinitis, y de verdad que vimos una efectividad importantísima, muy muy importante los resultados que vimos, que los publicamos aproximadamente hace como 4 meses. Se publicó en la revista Curious y fue muy muy interesante el resultado. Pero lo más interesante de todo es que empezamos a utilizarlo en COVID. Entonces, una de las cosas interesantísimas que surgió de esto es que efectivamente mejora lo que es la parte de la anosmia, ¿no? Que es una de las cosas más importantes y la que gente se queja, que queda mucho tiempo después con la anosmia, y esto ayudó enormemente a estos pacientes. También los ayudó a recuperar, entre otras cosas, la mezcla de clorfenidamina con el xilitol ayuda a disminuir lo que es la carga viral, la entrada del virus a la célula a través de la mucosa respiratoria, y eso ayudó a estos pacientes. De hecho, hicimos un estudio que también se publicó, ese sí se publicó hace un poquito menos, hace como 2 meses, también en la misma revista Curious, en la que vimos unos casos, fueron más o menos, se publicaron 26 casos de Venezuela, más o menos. Ahorita estamos trabajando en una publicación un poquito más grande, incluso multicéntrica, porque están utilizando pacientes de aquí de Miami, pacientes de República Dominicana, donde también está el producto introduciéndose, y los pacientes que estuvimos en Venezuela. Y evidenciaron que había una respuesta muy muy importante. Los pacientes que utilizaron el medicamento pues mejoraron mucho más rápido que los que no lo utilizaron, y aparentemente la anosmia duró muchísimo menos tiempo en los pacientes que utilizaron la medicación que en los que no la utilizaron. Entonces es algo importante, sobre todo para estos pacientes que quedan con este síndrome o con esta anosmia durante tanto tiempo. Hay pacientes que tienen hasta 3 y 4 meses con esto, y bueno, tú lo sabes mejor que yo, que manejas esa parte de otorrino, y es algo que lo que se quejan muchísimo los pacientes, lamentablemente. Sí, aquí aprovecho la oportunidad de que le voy a decir al doctor Josely que vamos a introducirnos dentro de ese estudio, porque nosotros estamos aplicando lo que es el láser directamente en la mucosa para desinflamar, y hemos visto unos resultados
extraordinario, y ahora que ya sí van a estar un poquito más ya saliendo al mercado de este medicamento, ya sí podremos trabajar en conjunto, así que esperemos poderle dar después seguro que resultados. Sí, de hecho ya está aprobado en República Dominicana, en Venezuela falta todavía un poquitico para el proceso que se apruebe, pero por lo menos en Dominicana y obviamente en Estados Unidos ya está totalmente disponible en el mercado. Así que bueno, así estaremos. Y con respecto, sobre todo para que la gente también, hablando un poquito de lo que es de la anosmia y el mecanismo, ¿no? Hablando sobre cómo el tropismo del adenovirus va hacia el bulbo olfatorio y definitivamente en esas raíces nerviosas, la inflamación es lo que hace que él... Xilitol, pues páralo. Ay, qué chévere estuvo eso. Bulbo olfatorio, entonces la inflamación, tanto las terminaciones nerviosas como el bulbo son las que originan esta pérdida de olfato, y que también puede ser lo que son las parosmias y las fantosmias. Con respecto a esto, que ¿has tenido algún resultado el medicamento con las parosmias y las fantosmias o solamente con la anosmia? Realmente sí, con todo este síndrome que implica cambios en lo que es la parte olfatoria, han habido cambios importantes. El paciente ha dicho que tiene mejoría tanto de la anosmia como de las parosmias. Sobre todo tuvimos un paciente que tenía 3 meses con la anosmia, impresionante, y después entonces de 3 meses con tratamientos tradicionales empezó a tener parosmia y le colocamos el medicamento y en 2 semanas mejoró. También tuvimos una paciente que por cierto es colega, es una de las ginecólogas que trabaja conmigo, que ella tuvo la anosmia, más que anosmia, ella tuvo también fue parosmia, le duró bastante tiempo, ya estaba, decía, bueno, ya yo me recuperé, me siento bien, respiro bien, todo bien, pero no huelo nada y la comida me sabía horrible, no me sabía nada, y le colocamos el medicamento impresionante, en 1 semana mejoró enormemente al punto de que, bueno, ya está oliendo casi 100% normal. Bueno, es definitivo, vamos a hacer este estudio en conjunto porque nosotros hemos obtenido resultados excelentes con el láser en la mucosa nasal, sobre todo en la parte olfatoria, y lo combinamos con algo de terapia de rehabilitación, pues con la mezcla de dolores que le damos al paciente posteriormente. En 15 días tenemos también estas recuperaciones, pero yo creo que si trabajamos en conjunto les daremos pronto buenos resultados. Exactamente. Así que esperemos que así sea. Sí, vamos a ponerlo en consideración para que lo pruebe la mesa editorial, pero yo creo que estoy casi seguro de que sí me lo van a aprobar. Excelente, así que bueno, estaremos con ustedes dándoles ese tipo de información. Y ahora, antes de pasar al segundo bloque, vamos a dar un pequeño condensado de cómo estuvo el Congreso de Inmunología, qué cosas nuevas trajeron, el Congreso Venezolano de Alergia e Inmunología, del cual el doctor es presidente, pues bueno, ya hasta el Congreso fue presidente. Ahorita soy vicepresidente. Por unos cuantos años fue. Pero nos trajo bastantes cosas pues, que en la actualidad con la parte de la pandemia hemos movilizado mucho más lo que es la investigación y la publicación. Y un condensadito antes de pasar al próximo bloque, ¿qué trajimos? Una de las cosas más interesantes que tuvimos fue el tema de los pacientes con COVID y con autoinmunidad, que si debían o no debían recibir la vacuna, porque esa es la pregunta. Si yo tengo una alergia, tengo una enfermedad autoinmune, ¿me pongo o no me la ponga? Y definitivamente todos los estudios que revisamos, todas las conferencistas que trajimos, hablaron de que sí, hay que ponerse la vacuna, hay que vacunarse, hay que cumplir con todo este protocolo para poder lograr llegar a nuestra normalidad que teníamos anteriormente, y no hay riesgo en comparación con los pacientes que no son alérgicos o que no tienen enfermedades autoinmunes. Así que bueno, yo creo que con este condensadito ya vamos al próximo bloque y ya continuamos para mayor información para todos ustedes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Y continuamos en nuestra conversación de entrevistas con Respira Libre, en nuestra sección de salud, con el doctor Joselito Torres, inmunólogo, expresidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, y bueno, el inmunólogo del Centro Respira Libre de Venezuela. Estamos también, habíamos conversado sobre lo nuevo que trajo el Congreso Venezolano de Alergia, Asma e Inmunología, y es sobre esto tan importante, la gente que tiene trastornos de inmunidad, las que son muy reactivos, si tienen que vacunarse o no. Y definitivamente
José, por favor, explícanos bien que todo el mundo tiene que vacunarse. Sí, realmente buscamos muchísimos expertos al respecto, tuvimos mucha gente, tanto nacional como internacional. De hecho, uno de los que nos apoyó en esto fue el doctor Alexis García, que llevó el estudio del Sputnik 5 en Venezuela, y pues definitivamente el paciente tiene que vacunarse independientemente de los antecedentes. Los únicos pacientes que no deben vacunarse son los pacientes que han tenido reacciones con el polietilenglicol, que es el componente de la vacuna, que eso realmente es muy raro, o sea, es aproximadamente el 0.02%. También están los pacientes que supuestamente tienen problemas de coagulación, pero realmente también los porcentajes hablan de más o menos un 0.01% de lo que es realmente el riesgo para tener esta complicación. Realmente son muy pocas las complicaciones. Los pacientes con autoinmunidad, independientemente de su patología, tienen que vacunarse. Lo único es que hay que ajustar un poquito las dosis del tratamiento antes de la vacuna y después de la vacuna por un tiempo, más o menos unos 15 días. Ojo, no quitarlo, ajustarlo, bajarlas un poquitito para que el efecto de la vacuna pues sea mucho más efectivo, porque no es que no lo hace, sino que baja un poquito la inmunidad. Y en los pacientes alérgicos realmente no hay ninguna contraindicación. Una anécdota que tuvimos, que yo creo que te comenté cuando estábamos en el corte, era que en el hospital, cuando colocaron la vacuna, que bueno, se colocó el Sputnik, se colocó la vacuna Sinopharm, pues obviamente yo siendo el alergólogo inmunólogo del Hospital Vargas, donde trabajo, el director del hospital me dijo: doctor, por favor, usted tiene que estar aquí por si acaso. ¿Okay? Y entonces yo estuve los primeros 2 días ahí, de verdad, portándome bien, y estaba sentadito. Ya al tercer día dije: ay, ¿saben qué? Me avisa si hay algo, porque es que no pasó absolutamente nada. O sea, yo estuve los 2 días mirando a la gente así, y yo, bueno, no pasó absolutamente nada, gracias a Dios. No tuvimos ninguna reacción, por lo menos en todos los que vacunamos en el Hospital Vargas, que fueron aproximadamente 800 personas, ninguno tuvo reacción ni alérgica ni de ningún tipo. ¿Okay? Quizás las reacciones locales, pues el dolor en el brazo, eso es lo normal, pero reacciones alérgicas no hubo absolutamente ninguna, y eso es algo que yo decía, bueno, es un chiste. Yo decía, los primeros 2 días yo me quedé allí, después ya me fui para mi casa y dije, bueno, me llaman si hay algo, porque de verdad no pasó absolutamente nada. Claro, y eso es algo que da la fuerza y la importancia y el respaldo para que todo el mundo se vacune y podamos llegar a recobrar un poco lo que es nuestra normalidad, aunque yo no creo que lleguemos a la normalidad como tal, sino a la nueva normalidad, y que estemos pues llevándonos con esta inmunidad de rebaño al nuevo paso, porque las cepas siguen mutando las cepas y siguen abriéndose y cerrando los países y siguen regresando pues los toques de queda en algunos sitios, pero bueno, ahí seguiremos y avanzaremos si todos nos vacunamos. Es así, definitivamente yo creo que la respuesta más importante es vacunarse. Si nos vacunamos todos, yo creo que, o por lo menos un gran porcentaje de la población, vamos a lograr esa inmunidad de rebaño que nos va a permitir pues tener algo un poquito más de lo que teníamos anteriormente. Eso, lo que tú dices es totalmente cierto. Probablemente no lleguemos a esa normalidad tan rápido, a eso que teníamos antes, pero probablemente más rápido que temprano si tenemos la vacuna completa, y esperemos que entonces en todos nuestros países ya esa inmunidad de rebaño se alcance prontamente. En Venezuela, pues ya con estas campañas de vacunación que se han iniciado, pues esperemos que pronto lleguemos a esa meta, ¿no? Claro, este programa lo vemos en Venezuela, también en la República Dominicana, donde pues la vacunación también es importante, aunque y va adelantada, se cierra y va muy muy adelantada, y en Estados Unidos, donde bueno, ya la población pues hay aproximadamente el 65%. Sí, un elevado porcentaje también que está vacunado. Con respecto a las dudas que hay, donde, bueno, aquí como estamos, el que lo ve en Estados Unidos, pues recibió Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, en Venezuela Sputnik, Sinopharm, los de República Dominicana, estuvimos con Sinovac, y pues creo que hasta ahora también AstraZeneca, creo que también recibieron. Entonces, todos podemos confiar en todas las vacunas. Sí, hay algunas vacunas que quizás tienen un poquito menos de porcentaje, pero hay una cosa que es muy importante que entendamos, que todo lo que esté por encima del 60% es bueno. ¿Okay? En vacunas ninguna, absolutamente ninguna vacuna tiene una efectividad del 100%, ninguna. Entonces, todo lo que esté por encima del 60% es bueno. Y todas estas vacunas tienen, la que tenía menos era justamente la vacuna Sinovac, pero
ya sabemos que en el último estudio que lo publicaron pues en junio, publicaron ese estudio de fase 3, ellos hablan de 72%, sí. O sea que es bastante elevado y es bastante efectiva. El detalle con esta vacuna es que en los pacientes mayores de 65 años no tiene un efecto tan bueno como lo tienen los pacientes menores. Entonces los pacientes mayores de 65 años deberían colocarse más bien otro tipo de vacuna para que haya una efectividad un poco más alta. Pero en el resto de la población pues es muy buena y es efectiva. Sí, o sea que definitivamente la mejor vacuna es la que tenga disponible en su país y la que cumpla con su esquema completo, y ya veremos en los próximos estudios lo que nos revela si va a hacer falta pues terceras dosis o si hacen falta esquemas completos o refuerzos. Yo creo que eso es algo que tendremos que estar atentos y irnos actualizando cada día. Exacto. Yo creo que todavía nos faltan unos meses para saber qué va a pasar con estas dosis y cuánto tiempo dura la inmunidad. Salieron estudios también recientes que dicen que la inmunidad pareciera que la inmunidad adquirida por la vacuna dura mucho más que la inmunidad natural. Hay algunos estudios que dicen que puede durar alrededor de 10 años, otros que dicen que menos, que 2 años. Entonces todavía está esa controversia, pero bueno, es algo nuevo, novedoso que todavía tenemos que seguir estudiando. Es así que bueno, lo más importante es que tenemos que estar siempre de la mano de nuestros especialistas, estar actualizados, saber pues qué es lo que está llevándose en este momento, y definitivamente pues como es nuestra misión en Respira Libre y uno de nuestros puntos objetivos, educar y transmitirles a ustedes todo lo que estamos viviendo cada día. Yo espero pues, Rosalit, que es de nuestro centro, que nos mantenga siempre informados y así poderles llevar a ustedes esta información. La gente que te quiera contactar, José, ¿cómo hace? @dr.joselictorres, doctora abreviada Joselic Torres, y por supuesto @Respira Libre, donde también estamos disponibles. Así que bueno, ya ustedes saben, cualquier contacto a través de nuestras redes, ya que es nuestro inmunólogo de nuestro centro, y @dr.joselictorres. José, encantadísima como siempre. A ustedes. Y más de que estés aquí, que te hayamos podido entrevistar en Miami, y bueno, y seguimos juntos para mucha más información para todo nuestro público. Gracias. Sí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Nuestra segunda entrevista de salud, el doctor Juan Carlos Méndez, @doctor antivejez. Con él siempre unos tips muy interesantes para llegar hasta los 120 o hasta los 150 años, como él dice, activos y saludables. Bienvenidos a su espacio fijo, Respirando Salud, hasta los 120 años o hasta los 150, como nos dice nuestro querido dueño de esta sección, el doctor venezolano antivejez, Juan Carlos Méndez. Hoy vamos a hablar acerca de emociones antivejez. ¿Cómo así? Bueno, interesante tema, Sajixa, porque tú sabes que nuestro organismo como seres humanos está compuesto de 3 elementos importantes. El cuerpo físico, que están nuestras sensaciones, el cuerpo emocional, que la palabra dice las emociones, que es el alma que genera las emociones, y la parte mental, que es donde están nuestros pensamientos, raciocinios. Pues las emociones es lo que nos da energía. Fíjate tú que en inglés emotion, energía en movimiento. Entonces, dependiendo de las emociones que nosotros estemos generando, pues vamos a tener una actitud mental y por ende mental y emocional positiva o negativa. Entonces, ya desde el punto de vista de medicina del conocimiento, estudiamos que cada emoción afecta a un órgano y cada órgano genera una emoción. Por ejemplo, la emoción de la alegría y la tristeza tiene que ver con el corazón y tiene que ver con el intestino delgado. Esto ya los chinos de la medicina tradicional pues ya lo hablábamos hace muchísimos milenios, y que por supuesto nosotros lo estamos aplicando hoy en día con mucha razón, y por eso la gente puede decir tengo una alegría en mi corazón. Nadie dice tengo una alegría en la rodilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la emoción de la alegría y la tristeza tiene que ver con el corazón. ¿Okay? Entonces tenemos que cultivar la alegría para que tenga una salud cardiovascular. Muy bien. La alegría tiene que ver, la alegría y la tristeza tiene que ver con el corazón. La otra emoción, por ejemplo, tiene que ver con la ansiedad, y lo contrario sería la satisfacción, la saciedad, que tiene que ver con el estómago y tiene que ver con el vasopáncreas. Entonces, cuando una persona está ansiosa, le da como un vacío en el estómago que le provoca comer dulce, porque es que el dulce también tiene que ver con esas emociones. Cuando uno come, ¿cómo se siente? Satisfecho, saciado. Entonces, la saciedad tiene que ver con esa, o satisfacción, tiene que ver con el estómago, vasopáncreas.
El siguiente emoción tiene que ver con la angustia y que tiene que ver con la sensación de libertad y liberalidad, que está relacionado con dos órganos importantes, el pulmón y el intestino grueso. Por eso la gente que está estreñida vive angustiada, o la persona que tiene asma tiene la angustia, tiene la sed de aire. Entonces la angustia tiene que ver con esas emociones. Cuando usted cultiva la libertad y la liberalidad, por ejemplo, cuando usted evacúa naturalmente todos los días, fisiológicamente 3 veces al día, siente que como que, sabroso. Y de hecho respira profundo y se siente libre de todas esas ataduras y cargas que pudieran estar angustiando. Respira la siguiente emoción tiene que ver con el riñón. Dime. Sí, que respira libre. Y por eso que tiene que respirar libre. Hasta los 120, hasta 150 años, joven y saludable. Sí. Mira, la siguiente emoción tiene que ver con el miedo y con el coraje o el valor de hacer las cosas. Y tiene que estar relacionado con el riñón, por ejemplo, y tiene que ver con la vejiga. Por eso en las películas vemos que muchos artistas, cuando hay miedo, películas de terror, la gente se orina del miedo, porque es que eso tiene que ver, digamos, psicosomáticamente con esa emoción. En cambio, cuando la persona tiene los riñones bien fortalecidos, la gente le puede decir popularmente, bueno, ¿qué riñones tienes tú para hacer tal cosa? Pues tiene que ver con esa fuerza, con ese coraje, con ese valor y temeridad para hacer las cosas, y por eso que cultivamos ese coraje y ese valor para hacer cosas, fortaleciendo tus riñones. Y finalmente tiene que ver con la rabia y el sosiego. La rabia, pues, es esa sensación que genera resentimientos, odios, rencores y toda esta cantidad de elementos que afectan ¿a quién? Al hígado y a la vesícula biliar. Por eso la gente que muchas veces está con muchas rabias acumuladas le dice está como amargado, pero esa amargura no es despectiva, o sea, amargado como la hiel. Y las hieles, las bilis, cuando se precipitan, producen cálculos biliares. Entonces la persona que sufre de cálculos tiene que ver con rabias acumuladas. Por eso dicen que sacarle la piedra, es que me sacaste la piedra tiene que ver con la piedra de la vesícula. Entonces, sí, bueno, lo importante es cultivar el sosiego. Cultivar el sosiego, cultivar la paciencia, porque son, digamos, los elementos que van un poquito más de las emociones para que no se convierten en sentimiento. Una cosa es una emoción, otra cosa es un sentimiento. Hay una película muy famosa de Marvel, de unas caricaturas de todo lo que son los sentimientos, que lo reflejan perfectamente bien todo lo que tú estás diciendo, que te recomiendo, y la alegría comanda, pero cuando la alegría se pierde, entra todo un caos en el organismo, pero no puede haber un desnivel, tienen que estar todas las emociones presentes para que haya un adecuado sistema completo de que la persona esté así, ¿no? Sana hasta los 120 años, definitivamente es así. Claro, ahorita con el miedo a toda esta pandemia, por supuesto, el miedo es una emoción. El tema es que no se convierte en un sentimiento, por ejemplo, de temor, de pánico y mucho menos de paranoia, ¿no? Porque es lo que descompensa al organismo. El miedo lo que hace es activar tus mecanismos de defensa. Bueno, utiliza el tapabocas, higieniza tu ambiente. Por ejemplo, nosotros aquí en la clínica tenemos unos equipos de ozono que higienizan todos los ambientes. O sea, utilizar las medidas de precaución, pero nunca permitir que se conviertan en sentimientos negativos que, mejor dicho, van a acelerar los procesos de envejecimiento psicosomático afectando a otros órganos. Entonces, cultivar, bueno, saber manejar las emociones, pero cultivar ya lo que son los pensamientos y elementos espirituales como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la templanza, el dominio propio, que las tienes que cultivar para que logres manejar muy bien tus sentimientos y te mantengas biológicamente joven y saludable, respirando libre, pues, como dices tú muy bien en tu magnífico programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Cuando tú combinas esas meriendas, que es comer 5 veces al día y luego hacer ayunos intermitentes, mejora significativamente tu humor, porque tú sabes que el humor no es porque tú quieras estar así, sino es porque el hígado, a tratar de sacar el glucógeno de reserva, se niega y entonces entra y estimula a la persona para que se ponga biliosa, o sea, se amarga como la hiel, pero nada personal, nada personal. Ya sabes, cuando yo esté brava es que tengo hambre. Pero nada personal, eso es el tema de tu hígado y tú y tu hígado. Bueno, entonces el tema
Eso ayuda, tú sabes lo que se llama la flexibilidad metabólica. Mientras mayor flexibilidad metabólica tenga una persona, mayor capacidad de adaptación tiene y mayor longevidad va a tener. Eso está demostrado científicamente. Por ejemplo, un día normal y corriente uno desayuna, almuerza y cena, pero 2 meriendas son importantes. Después hablaremos de la desayuno y almuerzo, pero vamos a hablar de las meriendas. Por ejemplo, ¿qué puedes merendar en la mañana? Ahí tienes muchísimas opciones, como por ejemplo, yo recomiendo la gelatina de té de Jamaica, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Haces una infusión de té de Jamaica, de la flor de Jamaica. Se me hubiera ocurrido eso. Le pones una cucharada de gelatina sin sabor a ese té caliente, que puede ser malojillo, toronjil, té verde, el té de cacao, el té que a ti te guste, y le pones un toquecito de limón, máximo un poquito de stevia. Lo metes en la nevera y te queda como una gelatina de té, sin colorante, sin azúcar, con un sabor espectacular porque agarra el sabor de la infusión y obviamente va a tener el colágeno, todas las propiedades fitofarmacológicas de esa planta medicinal, y si lo vas variando, pues eso va a caerte a las 10, 11 de la mañana de maravilla. En vez de comerte un pastel, una pastelería, un dulce, eso es importante para mantener tu colágeno. Con jamón y queso. Un pasito, no, ya te traicionó el inconsciente, pero no importa, tranquilo, es un problema entre tu hijo y tú, no pasa nada. No sé, esta entrevista siempre suena así contigo. Bueno, en la tarde, bueno, también te puedes comer unas semillas, nueces, pistacho, perey, ajonjolí, las semillas de uyama para los hombres, que es importante para la próstata, ya que tiene altas cantidades de zinc, que se ha perdido con el tiempo, entonces ayuda. Entonces, bueno, las semillas son importantes, y eventualmente algunos frutos secos. Una cosa es una semilla, otra cosa es un fruto seco. Un fruto seco es, por ejemplo, una ciruela, una pasa, un albaricoque, algunas frutas que son deshidratadas. Eso se puede comer en la mañana. En la tarde, lo único que yo recomiendo de verdad es un trozo de cacao 100% sin azúcar, porque recuérdense que la serotonina a esa hora está por el suelo. La serotonina debe estar en altas cantidades en la mañana, pero a las 4 de la tarde están sus niveles más bajos, entonces los niveles de desánimo son mayores. ¿Qué hace el cacao? Libera triptófano a nivel intestinal y estimula la producción de serotonina. Ahora, para el siguiente día, ¿qué hay que hacer? Cenar temprano el día anterior y comenzar lo que se llama ayuno intermitente. O sea, saltarte el desayuno, pero no de una manera absoluta. Tienes que tomarte algo ketogénico. ¿Qué significa ketogénico? Que estimula la liberación de la grasa hepática y la grasa visceral, tomando, por ejemplo, lo básico es un café, pero puedes tomar un cacao, una infusión de cacao, un té verde que tiene un poquito de cafeína, y eso estimula la liberación de grasa. Entonces esa grasa abdominal, que generalmente es signo de envejecimiento, comienza a liberarse como fuente de energía. Por eso no es que te vas a tomar agua ni que vas a tomar infusiones, no, tiene que ser algo que tenga alguna metilsantina, como la cafeína, como la teobromina, como la teína, que estimula la liberación de la grasa y se te quita el hambre. Y si tienes que darle un booster más, le pones un poquito de aceite de coco, el cacao que tiene manteca de cacao, el aceite MST que es de coco, que no tiene el sabor a coco, al que no le gusta el coco. Entonces, bueno, vas a ver cómo se te quita realmente el hambre, porque acuérdate que Sahixa, la grasa, cuando tú te la tomas, libera colecistoquinina, y a nivel cerebral se te quita el hambre. Se te quita el hambre y el mal humor. ¿Qué te parece? Bueno, lo del mal humor es cierto, que cuando yo como se me quita el mal humor. Pero vamos a ver, no he probado estas meriendas, las voy a probar. Te diré en la próxima entrega. Entonces, un día sí y un día no. Alternas 2 días de ayuno intermitente, los otros días de comer 5 veces al día. Eso ayuda a aumentar la flexibilidad metabólica, definitivamente. Y te lo digo yo porque al final la sumatoria que tú haces a nivel semanal y mensual produce un efecto anti-envejecimiento, que es lo único que se ha demostrado que aumenta la longevidad, que se llama la restricción calórica. Eso realmente funciona
y va muy bien con todos los pacientes. Es recomendable nunca hacer ayuno intermitente todos los días. Eso es contraproducente. De hecho, la palabra te lo dice, ayuno intermitente. Y la única comida que yo recomiendo saltar es el desayuno, nunca la cena. Entonces es importante hacerlo de manera. Y la gente hace lo contrario, Juan Carlos. La gente siempre salta es la cena. Está mal hecho porque la cena es importante para la regeneración y la reparación celular. Realmente el desayuno es el que necesitas hacer para que utilices la grasa como fuente de energía. Ahí es donde está el secreto de un buen ayuno intermitente anti-envejecimiento. Bueno, yo se los dejo aquí, pero yo tengo que comer. Lamentablemente no. Voy a probar estas recomendaciones de mi querido amigo Juan Carlos Méndez y luego les contaré. Muchísimas gracias, Juan. ¿Cómo te contactan? ¿Cómo son tus redes sociales? Claro, como siempre les invito a visitar nuestra página web a través de www.doctorantivejez.com con la palabra completa Doctor Antivejez, igual nuestras redes sociales, @doctorantivejez, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, para que usted se mantenga biológicamente joven y saludable, respirando libre hasta los 120 años, bien alejado de las enfermedades y disfrutando la vida con plenitud. Exactamente. Bueno, hasta la próxima entrega. Un beso grande. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Nuestra tercera entrevista de salud, el doctor Eliezer Melián, médico, urólogo, andrólogo venezolano, que nos va a hablar acerca de un tema interesante que está bien en boga, lo que es la cirugía protésica de pene. Continuamos con nuestras entrevistas de salud y estamos con un queridísimo amigo, el doctor Eliezer Melián, urólogo, andrólogo, dueño de la plataforma de androfertilidad venezolano y que en la actualidad está trabajando con algo que sé que es un tema de interés para todos, prótesis de pene. Así que vamos ahora a hablar sobre este tema. La cirugía protésica generalmente es el último eslabón dentro de todo el proceso terapéutico. Okay, eso es lo más honesto que con lo que podemos arrancar. Y recordemos que la disfunción eréctil es algo que es un problema frecuente, lo hemos comentado en otros programas. 40-50% de los hombres tienen algún grado de disfunción. Y cuando decimos algún grado, desde una pequeña dificultad hasta no logran ningún tipo de erección. Y evidentemente para cada problema hay una alternativa diferente, que van desde terapia psicológica o psicosexual, modificaciones del estilo de vida, que a la gente se le olvida, porque sabes que todo el mundo quiere que llegue a tu consultorio. Doctora, quiero que me mande algo para los sueños feos. Pero por favor que sea una pastilla, ¿sí? Que sea rápida, que actúe en media hora. Doctora, estoy ronco, una pastilla que actúa inmediatamente y se me quite la ronquera. Entonces, lamentablemente eso no funciona así, pues. Entonces, generalmente vamos por pasos de identificando factores de riesgo, corrigiendo los que se pueden corregir, porque hay algunos que no puedes corregir, como por ejemplo la edad. Después pasamos a las terapias farmacológicas, donde hay medicamentos que ya son conocidos por casi toda la población, cuyos nombres genéricos son sildenafilo, tadalafilo, vardanafilo. Si nos pagan propaganda, vamos a decir su nombre, pero como no nos pagan, no vamos a decirlo en este momento. ¿Okay? Después vienen agentes inyectables, bombas de vacío, ondas de choque. Ahorita hay una nueva terapia emergente con plasma rico en plaquetas que ha sido usado por muchas especialidades y nos está dando buenos resultados en personas con disfunciones leves a moderadas. Es una terapia no invasiva que se hace con el plasma del paciente y realmente es un procedimiento que dura alrededor de unos 10 a 15 minutos después y tiene resultados que son bastante alentadores. Lo estamos usando en disfunción eréctil, lo estamos usando también en enfermedad de Peyronie en fase aguda, que es la curvatura adquirida del pene, que no hay muchas alternativas realmente cuando está en esa fase. Y luego llegamos a la cirugía protésica. ¿Okay? La gente siempre se pregunta en qué consiste, qué es una prótesis de pene. ¿Sabes? Cuando te nombran prótesis piensas automáticamente en Terminator. Exactamente. Piensas en el brazo metálico, volveré y todas esas cosas. Y realmente no es así. Pues realmente las prótesis de pene son unos dispositivos cilíndricos que insertamos en los cuerpos cavernosos para que permitan al individuo tener una relación sexual satisfactoria. Y hay diferentes tipos.
Entonces la gente dice, ¿cuál es la diferencia de los tipos? Bueno, es como cuando vas a comprar un carro. ¿Cuánta plata tienes? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el presupuesto? Básicamente cualquier carro te puede llevar de aquí a Valencia. Claro. Pero puedes viajar en Gaveo, puedes viajar en un Ferrari, puedes viajar en un Lamborghini. ¿Okay? En estos días voy a colocar una prótesis que cuesta lo mismo que cuesta mi carro. Wow. Entonces, básicamente, cuando las ves y las clasificas, hay prótesis maleables, ¿okay? Dentro de las cuales son unos cilindros que tienen la capacidad de deformarse. Y por decirlo de alguna forma, la gente cuando va a tener una relación sexual agarra su pene y lo coloca en posición o lo orienta en la posición de erección manualmente. Es bueno para personas que tengan alguna dificultad para la movilización, para la destreza manual. En las personas mayores, en lesionados medulares, o personas con Parkinson, por ejemplo, que activar de repente un sistema hidráulico de bomba se les pueda hacer difícil. Es una buena alternativa porque lo llevas a posición y se acabó. Sencillo. Esa es una cirugía que tiene diferentes formas de abordaje. Generalmente las colocamos subcoronales, muy parecido a como se hace una circuncisión. Dura entre 20 minutos a media hora. Y tiene una muy baja tasa de complicaciones, que eso podemos hablar en el próximo segmento de cuáles sean las complicaciones que pueden presentarse. Después vienen las hidráulicas. Las hidráulicas, bueno, también están como la Ferrari. ¿Okay? Vienen de dos tipos, hay unas que traen reservorio y otras que vienen sin reservorio, que básicamente se diferencian en que estas pueden lograr estados de flacidez y de erección, que en el caso de las maleables no, en el caso de las maleables siempre estás como medio camino, ¿ok? Y siempre listo para la acción, estás como los Boy Scouts, ¿ok? Sabes que el lema de los Boy Scouts era siempre listo, más o menos así está con las maleables. Pero no tienes estados de flacidez, siempre tienes que estar... Claro, no es tan normal. No es tan fisiológico. Exactamente, no es tan fisiológico. Con las hidráulicas tienes un sistema en el cual al activar una bomba, esos cilindros se llenan de líquido, y este líquido simula la sangre que entra en los cuerpos cavernosos, y cataplum, de repente, en un abrir y cerrar de ojos tienes una erección, y de repente cuando ya decidas que terminaste, puedes desactivar el sistema valvular, el líquido, la solución, regresa al reservorio y tienes un estado de flacidez. Y puedes hacer siempre, para la gente dice, bueno, y eso no corta la nota. Puedes hacer como hacen muchas mujeres, da un segundo, voy al baño un momentico y regresa, activas tu bomba, aunque hay gente que de repente se vuelve muy diestra y en cuestiones de segundos te volteas un momentico, ya me voy a tomar algo, te volteas y cuando te das la vuelta ya está activo otra vez. Realmente esto es una cirugía que me agrada mucho realizar porque el porcentaje de satisfacción es muy alto. ¿Okay? Y es muy agradable cuando le devuelves la vida sexual a la gente porque no solamente le devolviste la erección, le devolviste autoestima, le devolviste seguridad, le devolviste masculinidad, le diste sensación de poder, ¿okay? La posibilidad de sentir que satisface a alguien y no tener miedo del fracaso en la actividad sexual. Evidentemente la selección de los pacientes y cuando tienes la entrevista tiene que ser muy claro porque puedan haber algunas variaciones en el diámetro. Realmente la longitud generalmente no es mucha, pero tienes que aclarárselo al paciente pues, que tenga expectativas reales. Mira, te voy a colocar una prótesis, no te lo puedo colocar 5 o 6 centímetros más largo ni 8 centímetros más ancho. Lo vas a tener básicamente del mismo tamaño que lo tenías y quizás pueda hacer que sea un poquito más delgado del tamaño que tienes, que hay otras opciones luego para poder llevarlo al diámetro que tú desees, como el plasma que se está utilizando, y al ser un producto homólogo se reabsorbe y no hay ninguna contraindicación. Pero lo cierto es que tenemos una variedad de alternativas y así como me decía alguien alguna vez, tú te imaginas la maravilla de no tener que volver a preocuparte más nunca por tu erección. Maravilloso. Bueno, ahora vamos a un corte y ya regresamos con las complicaciones. Seguimos aquí. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Quedamos entonces hablando sobre las cirugías de prótesis de pene. Yo iba a preguntar cómo eran las complicaciones, pero primero vamos a ver cómo es la recuperación. ¿Cómo es la recuperación, Eliezer?
En general es una cirugía que es ambulatoria, en la mayor parte de los casos, dura alrededor de media hora, 40 minutos. ¿Okay? Generalmente el paciente se le coloca un vendaje compresivo que dura alrededor de unas 24 horas. Después de mantener su aseo diario durante un promedio de una semana. Los puntos que se colocan son puntos que se caen solos, son puntos reabsorbibles, y se reincorpora a su actividad sexual en promedio entre las 4 a 6 semanas. Hay algunas personas que tardan un poquito más en cicatrizar, pero en 6 semanas ya salen con su prótesis activada, así que te podrás imaginar que para ellos no hay mejor vista que eso. Excelente. Y en cuanto a las complicaciones. Las complicaciones existen, y aunque no son frecuentes, ¿ok? Parte de ser un cirujano completo de abocado es estar preparado para manejarlas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles complicaciones? Una de las más temidas es la infección. Generalmente tenemos todas las previsiones, desde el lavado la noche anterior del paciente con bobines, si no es alérgico, Herdex, se le pide que se bañe del tórax hacia abajo y se restregue por unos 7 a 10 minutos con jabón. Cuando vamos a iniciar la cirugía, por lo menos 7 minutos es nuestro número de cepillado con solución antiséptica, se le coloca su antibiótico profiláctico. Después, cuando abordamos los cuerpos cavernosos, antes de colocar las prótesis, se hace un lavado de la cavidad de los cuerpos cavernosos con solución con antibióticos para prevenir las infecciones, porque en el caso de que se presente, generalmente amerita la remoción de la prótesis y que te quedas con dos alternativas: o la remoción y cirugía de rescate inmediata, que es remover y remover, lavar automáticamente y colocar una prótesis nuevamente, o hacerla en diferido. Dependiendo de la escuela que veas, hay algunos que prefieren hacer la cirugía de rescate, porque cuando el cuerpo cavernoso cicatriza, la dilatación posterior puede ser un poquito más compleja y propensa a que se generen complicaciones diferentes, vasculares, como sobre todo la perforación del cuerpo cavernoso a nivel proximal, ¿okay? Que es otra de las complicaciones y que también generalmente se corrige básicamente haciendo una incisión a nivel perineal y haciendo la rafia del cuerpo cavernoso como si fuera una fractura de pene. Otra de las complicaciones que también se puede dar, está descrita como una complicación dentro de las complicaciones infrecuentes, una de las que se puede presentar, la lesión uretral, que generalmente también se maneja intraoperatorio y no tiene mayores consecuencias. La identificas, haces tu rafia uretral y continúas con el procedimiento. Las otras fallas que se pueden presentar ya de manera postoperatoria, disfunción mecánica. La disfunción mecánica realmente es menos del 5% a los 5 años. Realmente... Y tiene más que ver con las que son con las hidráulicas. Porque la maleable no. La maleable la doblaste y se acabó. Exacto, jamás va a tener esa complicación. Y no hay forma de partirla. Sí, porque eso tiene por dentro un sistema como que es como, por decirlo de una forma, como metálico, que garantiza la firmeza. Tiene como una serie de espirales. Eso para partirlo es que tienes que darle como una sierra. Se acabó. Y las hidráulicas, bueno, dependiendo de la disfunción del componente que esté alterado, puedes hacer o un reemplazo completo de la prótesis o hacer simplemente que recambiar el componente, porque a veces puede ser solamente la válvula que se haya dañado. Próximamente tenemos una cirugía de reemplazo. Las prótesis tienen un tiempo de caducidad. Usted preguntar, el tiempo un tiempo de vida. Se estima que en promedio entre 8 a 10 años es el promedio de caducidad de las prótesis. Entonces vamos a hacer un reemplazo de una prótesis de 11 años, ¿ok? Que si me dice, bueno, me duró 11 años, pero 11 años de felicidad, que me coloque mi prótesis nueva, porque realmente le hice el uso adecuado y apropiado y esto rindió lo que tenía que rendir. Claro. Pero lo cierto es que esta es una opción posible. Además, ahorita en nuestro país logramos una alianza con una de las casas comerciales, lo cual hace accesible que inclusive la población clase media pueda tener acceso a esto. Esa es la próxima pregunta, el costo aproximado. Ahorita logramos un acuerdo y estamos iniciando un programa piloto en el Vargas para que pacientes que sufran de diabetes, de trastornos neurológicos y que tengan recursos moderados puedan acceder a este tipo de cirugía, que realmente no es tan costoso. Tenemos que pensar que esto cuesta una prótesis maleable, no digamos la hidráulica, pero por lo menos una prótesis maleable cuesta aproximadamente el 20% de lo que cuesta una prótesis de cadera. Y si la hacemos en los hospitales, la prótesis de cadera
seguramente podemos hacer una prótesis de pene con buen criterio. La idea, y eso es muy importante, la idea es que tenga eso, que tenga buen criterio. No es colocarle prótesis a todo el mundo, colocársela que la necesite. Claro, como tú dijiste al inicio del programa, esta es la última opción. Dependiendo del problema, porque si eres un lesionado medular, a lo mejor es la primera. Exactamente. Pero en la mayor parte de los casos sí, es el último eslabón. Pasamos uno de los últimos casos que operamos tomaba 600 miligramos de sildenafil para tener una relación sexual. Y para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, ¿cuál es la dosis regular del sildenafil? Las pastillas vienen de 50, y te tomas 50. Se tomaba 10 tabletas de la pastilla azul famosa, ¿ok? ¿Cómo no es un infarto? Porque era una persona de 50 años que era atleta, pero tenía otros problemas asociados. Pero no es un infarto de broma. Claro, y él decía que él respondía, pues, pero que tenía que tomarse esa cantidad. Y bueno, le colocamos su prótesis y bueno, hasta el sol de hoy está disfrutando ya contento y sin esa cantidad de medicamentos y de cosas. El otro paciente que operamos fue un muchacho de 30 años que por una herida por arma de fuego fue un lesionado medular. Claro. El sitio de colocación de la válvula hidráulica. Okay. ¿Eso lo colocas en periné, lo colocas en inguinal? ¿Dónde lo colocas? Cuando hablamos de la válvula, evidentemente estamos hablando de una prótesis de 3 componentes. Exacto. Los 3 componentes son uno, los cilindros que van dentro de los cuerpos cavernosos, valga decir, dentro del pene. Uh-huh. El otro es el reservorio, que es el que va a tener el líquido que entra y sale a los cilindros para que se pueda activar la prótesis. Ese generalmente se coloca dentro del abdomen, ¿okay? No exactamente dentro de la cavidad, por detrás del músculo recto anterior. Uh-huh. Y el sistema valvular generalmente se hace un bolsillo, el reservorio prevesical. Okay. Y el sistema valvular generalmente se hace un bolsillo a nivel escrotal, ¿okay? Por fuera del testículo, que queda accesible y con una destreza módica puedes activarlo porque es como una perita. Excelente. Bueno, mi querido Eliezer, un tema bien interesante de actualidad y que de verdad que es una alternativa excelente para pues, toda persona que lo necesite. ¿Cómo te pueden encontrar? Androfertilidad.com en todas nuestras redes, y si me permites quiero hacer un anuncio también. Estamos abriendo posiblemente a partir del mes de octubre Virtual Congress, que es una página dedicada solamente a la organización de congresos virtuales, porque sentíamos que había un mercado que no se estaba haciendo de la forma adecuada y que había mucha improvisación, y sabes que tenemos años metidos en la educación a distancia. Claro que sí, así que bueno, Virtual Congress también. Virtual Congress arranca a partir de octubre con un proyecto que consideramos bastante innovador. Tenemos herramientas de realidad aumentada, va a estar bien interesante. Excelente, bueno, ya saben, los que estén en Venezuela, a la consulta. Los que estén en el mundo, porque en la red estamos en el mundo. No, los que tengan a la consulta, los que quieran hacer turismo médico, venir con el doctor, y el que quiera consultarle o las plataformas médicas con él, excelente. Así que bueno, muchísimas gracias, mi querido Eliezer, y hasta la próxima. Es un placer estar contigo nuevamente, mi amor. Continuamos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respira Libre Sport, con el periodista Aldrin Adrianza. Y aquí estamos empezando nuestras secciones fijas con Respira Libre Sport, como siempre, de la mano de nuestro querido Aldrin Adrianza, lo que es productor deportivo, que nos va a hablar lo que, como siempre, es el resumen deportivo de la semana. Bien nutrida esta semana, muy orgullosos Venezuela. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Respira Libre Sport. Te saluda Aldrin Adrianza Rangel. Iniciamos nuestro reporte dedicado a los deportes, por supuesto a través de Respira Libre Radio, con la doctora Sajixa Mariño, a quien envío un fuerte abrazo, a todo su staff en Caracas, Venezuela, por lo que es la puesta en servicio de la nueva sede de Respira Libre en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, Venezuela. Queridos amigos, mucha tela por cortar. La semana pasada era 30 de julio y tocábamos que era el deadline
de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos y que hoy se lo íbamos a dedicar a quién ganó, quién perdió, quién compró y quién vendió en cuanto a los equipos de cara a la segunda mitad de la campaña y bueno, los que tienen que echar el resto, ¿verdad? En estos últimos 2 meses de temporada regular. Hay equipos grandes que están metidos en problemas que tienen que apretar y apretar duro. Uno observa a equipos como los Yankees de Nueva York, equipo importante, que siempre ven el anillo de campeón, que es de los favoritos. Están en una dura lucha con Toronto Blue Jays en el este de la Liga Americana, tratando de dar alcance a equipos que se escaparon como Tampa Bay Rays y el Boston Red Sox. Los Yankees han estado ganando muchos juegos de pelota, Toronto entre ganar y perder, pero han visto cómo también gana Toronto, gana Tampa Bay y gana Boston. Y eso te mantiene una diferencia, una distancia importante. Los Yankees se movieron en esa temporada de cambios, abultando su staff, o mejor dicho, su line-up de ataque, con Joey Gallo, el slugger, ex Texas Rangers, y a Rizzo, ex Chicago Cubs. ¿Son ellos realmente suficientes para que New York Yankees pueda dar casa en el comodín? Porque el comodín hoy es, por un lado, Atléticos de Oakland, ya vamos a hablar de ellos, y por el otro lado, que es el comodín número 1, casualmente, el que llega entre Boston y Tampa Bay. Vamos a estar claro que ahí hay que escalar, pero duro. Y, bueno, Toronto también se remozó, pero empezamos hablando de los Yankees por eso, porque es un equipo grande, salvaje, honestamente. La verdad que sí. Hubo movimientos importantes, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos hubo 20 jugadores que han participado en el Juego de las Estrellas. Hubo un Cy Young, un MVP. Honestamente, la locura en el mercado, cómo se movió el mercado, es realmente importante, ¿no? Hay un equipo que me desilusionó un poco en el este de la Liga Nacional, que no estaba tan perdido y que pensé que iba a competir, que son los Nationals. Los Nationals remozaron a Los Ángeles Dodgers con Max Scherzer. Max Scherzer en la rotación del todopoderoso campeón Los Ángeles Dodgers. Y que con todo eso están por debajo de San Francisco Giants, quien se movió con Christopher Bryant, también de los Cachorros de Chicago, otro equipo que se desarmó de manera brutal. Rizzo, Baez a los Mets, que están en el primer lugar del este. Importantísimo, ¿no? Entonces, honestamente, los Yankees tienen que apretar muchísimo. Chicago White Sox paseando en el centro de la Liga Americana, dejando atrás a los Cleveland Indians. Y en el oeste, los Astros, que esperan el retorno de Justin Verlander. Es un equipo que se movió mucho en picheo de bullpen. Y para ustedes contar lo que puede ocurrir. Tampa Bay, con esa llegada de Nelson Cruz, fue importante. Tienen que darle pero durísimo, ¿no? En cuanto a lo que esté por venir en la Liga Americana. Y los Atléticos de Oakland, que es un equipo que siempre va a la chita callando, haciendo las pequeñas cosas. Bueno, también se mueve de manera leve, pero importante. Es un equipo de postín y que sabe pelear. Toronto
no se queda atrás. La llegada de José Berríos, quien ya lanzó bien, se vio de manera importante. Y pues más o menos fueron movimientos claves. En el este de la Liga Nacional, New York Mets, ve cómo están los Philadelphia Phillies a tratar de pelear con ellos, y los Bravos de Atlanta se desarmaron, bien desarmaditos. Ya decíamos, los Nationals que podían pelear, y definitivamente lo que puede estar por llegar. En el centro, los Milwaukee Brewers también se movieron de manera importante, porque ellos acaban de obtener al relevista John Axford del Blue Jays de Toronto. Vuelve este lanzador cuando llegó a ser cerrador del equipo lupuloso. Los Brewers creo que tienen un nombre puesto, y viene ahí en el oeste la dura lucha: Giants, Dodgers, Padres, y la pelea por el comodín de equipos como Phillies, Bravos, Dodgers y San Diego Padres, aunque restan 2 meses de temporada regular. Así que es importante lo que puede estar por venir en el béisbol de las Grandes Ligas. Me antojo a decir, honestamente, que le va a ser bien duro a equipos como Yankees tratar de remontar, como Reds de Cincinnati. Creo que los Dodgers, el campeón con la llegada de Max Scherzer, de Trea Turner, honestamente se ven de nuevo en una serie mundial. Hay que jugar pelota, pero lo de los Dodgers es grosero. Los Ángeles Dodgers es grosero. Es un equipo que tiene a Kershaw, que no tiene a Max Scherzer, que tiene a David Price. Padres entran en pánico con esa lesión de Fernando Tatís hijo. ¿Creen ustedes que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es el niño de la película. Es quien va a pelear duro, a empujar a ese equipo. ¿Y qué me dicen ustedes la llegada, por ejemplo, a los Atléticos de Oakland, de un jugador tan importante como Marte, proveniente del Marlins? Y pareciera que este line-up se pone robusto, ¿no? Se pone bien robusto, se pone sabroso para poder pelear con todo. Tal vez pueda perjudicar un poco el Laureano, pero no, que va, definitivamente es importantísimo lo que está por ahí. Yo soy de los que piensa que hay equipos muy grandes que van a tratar de dar el resto, y que tienen con qué. Me quedo con lo que puedan hacer los Yankees. Qué casta de ganadores pueden tener. Las 2 piezas que llegan tienen hambre. Tienen muchísima hambre para tratar de ayudar a este equipo a meterse en playoff. Yo soy de los que piensa que Yankees tiene con qué. Y en el este, esa pelea bueno, Mets puso plata y está ahí. Pero la pelea que ellos van a aportar para el comodín, llámese Bravos de Atlanta y Phillies, versus los equipos del oeste, pareciera que los del centro no van a poder. Entonces por ahí está el detalle. Interrogante: ¿Yankees podrá meterse? Importante. Oakland A's aguantará la arremetida para seguir en posición de wild card, o tratar de luchar contra el equipo del Houston Astros. Y en la Liga Nacional, ¿qué va a ocurrir? En el este, Mets arriba, esperando que se caigan los demás. No me meto con el centro, creo que los Brewers están bien, pero sí la lucha que se viene en el oeste es el lejano oeste, al estilo de los Vaqueros. Lo que puede hacer la pelea, amigos, entre Giants, Dodgers y Padres. Bueno, más o menos por ahí.
Van los tiros en Grandes Ligas, queridos amigos. Vamos bajando el telón del compacto el día de hoy, esperando que les haya encantado este repaso que les habíamos prometido de las Grandes Ligas, luego del deadline y los 2 últimos meses de temporada regular. La semana que viene estaremos con mucho más del deporte mundial, por supuesto en nuestra sección Respira Libre Sport con Aldrin Adrianza Rangel. Se le quiere, se me cuidan. Que tengan un feliz fin de semana. Vamos a continuar pues activos y cuidándonos, pero muchísimos, queridos amigos, con el tema del COVID, y pare usted de contar. Vamos a seguir en sintonía de Respira Libre Radio con la doctora Sakixa Mariño. Se le quiere, se me cuidan y hasta la próxima. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis. Y en Respirando Asuntos de Niños tenemos a la licenciada Rusdeiva Helvis en @terapias del desarrollo, venezolana, que lleva todo lo que es una plataforma importante para el apoyo de niños con alguna de nuestras condiciones especiales. Veamos de qué estamos hablando en este momento. Bueno, bienvenidos a su espacio fijo Respirando Asuntos de Niños con la licenciada Rusdeiva Helvis, @terapias del desarrollo. Y hoy Rusdeiva nos va a hablar acerca de algo que es sumamente cotidiano: los traumatismos craneoencefálicos en el día a día de nuestros niños nuestros niños y adolescentes, que puede generar. Bienvenida a tu espacio. Claro que sí, gracias, Ajixa. Sí, justamente conversábamos hace unos días tal cual de los cuidados del oído. Pasa lo mismo con el cerebro. Las personas piensan que el cráneo, no sé, es un metal que no lo puede penetrar ningún material ni tener un impacto importante en el cerebro. Y resulta que sí, o sea, nuestro lóbulo frontal, particularmente toda esta parte acá, es una de las más susceptibles a llevar golpes en la primera infancia. De hecho, se desconoce como traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, el hecho de la sacudida, ¿sabes? De todo lo que implica el proceso de aceleración y desaceleración cuando tú sacudes a un niño, que mueves todas esas estructuras cerebrales, causando a veces incluso hasta la muerte, ¿no? Claro, entonces, conmoción, hematomas, derrames. Exactamente. Son los niñitos que los papás los tiran y los atajan, los tiran y los atajan, los tiran y los atajan. Exactamente, entonces lo desconocen porque no es una herida que le salió sangre como traumatismo craneoencefálico, pero se definen desde un latigazo hasta un coscorrón. Entonces, la verdad es que lo que queremos hacer visible es que el cerebro por áreas siempre trabaja como un sistema, el cual ningún área trabaja distante a la otra. Por lo tanto, si tiene una lesión constante, porque es este niño que se golpea frecuentemente en, por ejemplo, su parte derecha, temporal derecho, suponte toda esta parte de acá, se la golpea, ese niño tú lo ves funcionar con la parte visoespacial un poco con dificultad. Le cuesta armar rompecabezas, le cuesta hacer visualizar un espacio por donde él mismo puede pasar. Entonces tú dices, bueno, la mamá te dice... No calcula. Exactamente, la mamá te dice, bueno, él se golpeó muchas veces o tuvo una caída de una altura X y el rayos X y la tomografía axial no dijo nada. Entonces, entendiendo que la estructura se conservó, sabemos que la disfunción está en la interconexión, es decir, en todo lo que es el procesamiento de esa área está fallando por estos constantes golpes. El traumatismo craneoencefálico que podemos evitar más es el de la andadera. ¿Cuántos niños no se han caído por unas escaleras por usar? Cuando están aprendiendo con la andadera tienen diferentes morados, diferentes colores, desde el negro hasta el rosado. Exactamente. Y eso, además de todo lo que tú y yo sabemos que provoca la andadera, esto es uno de los temas con el traumatismo, con las caídas, un poco porque ya ellos se quieren salir, ¿no? El que se quiere salir de la cuna es otro, el que se quiere salir del corral lleva otro tipo de traumatismo. ¿Cuántos niños, Ajixa, tú no sabes que son inteligentes, te comprenden,
quieren decirte las cosas y no pueden hablar. Y no estoy hablando de autismo, estoy hablando de un niño que te quiere decir, que quiere comunicarse, que te entiende, y cuando tú ves y preguntas en esa anamnesia, haces esa historia, la abuelita es la que te dice, bueno, cuando quiere decir, se me cayó de la batea cuando tenía 7 meses y cayó del lado izquierdo, por ejemplo, de todo lo que es el área cerebral del lenguaje. Entonces, pues bueno, eso ha sucedido. Entonces, pero la tomografía no dice nada, pero ahí está el neurólogo pediatra para indicarle, y el neuropsicólogo que su hijo tiene una disfunción del habla por un traumatismo, un antecedente del traumatismo. Entonces, digamos que esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando aquellos rompecráneos, ¿te acuerdas de los juegos que sucedieron hace un tiempo, que se metían el suéter, que se caían? Bueno, imagínate. Las consecuencias las están viendo esos padres ahorita, de esos golpes que tuvieron esos chicos haciendo estos juegos. Entonces, con la cabeza simplemente no se juega. Si el niño tiene golpes frecuentes en un área, haga la evaluación por neuropediatría, haga la evaluación de desarrollo por neuropsicología del desarrollo, y allí podemos detectar qué está funcionando chévere, qué está digamos, en su edad de desarrollo, cuál es la edad de desarrollo próximo, y poder ayudarlo a nivelar cualquier dificultad que el niño manifieste por un traumatismo. Sí, pero sobre todo prevenir, aparte de todo prevenir, enseñarles, ahorita la parte digital, ¿verdad? Cualquier video en YouTube les va a enseñar cuál es el mecanismo, como pues con diversos traumatismos va a tener lesiones. Entonces así ellos toman conciencia también. Sí, y pueden asistir a sus terapias, evidentemente en los parques, ¿no? Los parques, los golpes que tú te puedes dar en parque ahorita. Todas las mamás quieren filmar a sus hijos y en ese momento lo descuidas y se te cae porque tienes el teléfono y bueno, es algo que nosotras queremos que cada etapa quede grabada, pero ahorita tenemos que tener mucho cuidado porque el niño no está expuesto a estímulos por el confinamiento y no está diestro para trepar, salir, bajar, saltar. Entonces hay que tener un poquitico más cuidado. Exacto. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Sí, también eso los ha limitado. Y con respecto también a los traumatismos con todos las prácticas deportivas que conlleven con balones en cabeza o con traumatismo directamente en la cabeza, sin contar directamente hablando de boxeo, lucha, pero cualquier práctica deportiva que tenga ese traumatismo, pues tomar un poco en consideración el evitar que sean tan severos a nivel de la cabeza, o utilizar las protecciones necesarias siempre. Exactamente, porque la Asociación Americana de Pediatría recomienda que menores de 12 años no estén golpeando tanto con la cabecita el balón, y eso es una recomendación a nivel mundial para todos los niños que están en crecimiento. Exactamente, así que bueno, y con respecto a, por ejemplo, también hacer un llamado de atención a los entrenadores y a los cuidadores, porque a lo mejor en nuestro entorno estamos claros, los niños y adolescentes están claros, pero si hacemos una parte de recordar o de educar a tanto los entrenadores como los cuidadores, también estamos reforzando. Exactamente, que es lo que estamos haciendo gracias a ti, a estos espacios, de que las personas tomen conciencia de lo importante que es el cuidado del cerebro en los niños con respecto a los impactos que pudieran tener en las diferentes actividades en las que se desempeñe cada uno. Es así. Bueno, ¿dónde te encuentran? Cuéntanos cómo pueden llegar hasta tu persona, hasta el equipo tan amplio con el que tú trabajas, para que orientes también a que lo necesite. Claro que sí. Nuestra cuenta de Instagram es @terapiasdeldesarrollo. Nuestra página web, terapiasdeldesarrollo.com. Allí estamos siempre para apoyar y asesorar a los padres. Excelente. Bueno, hasta la próxima oportunidad, Ruth Deiva, con otro tema súper interesante. Gracias. A ti. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana. Empezando nuestras secciones fijas, Respirando Salud Mental con el doctor Gilberto Aldana, médico psicólogo venezolano, que nos va a hablar acerca de lo que es la psicología del desastre.
Bienvenidos a su sección fija de su programa Respira Libre, Respirando Salud Mental, con el doctor Gilberto Aldana, psicólogo, sexólogo venezolano, quien nos va a hablar hoy acerca de lo que es la psicología de la infertilidad. Mi doctor, bienvenido. Mi apreciada doctora, como siempre y todos los viernes, para mí es un placer y un honor acompañarla, y a todas las personas que están con nosotros en este espacio compartiendo acerca de lo que es la salud mental, ¿sí? Y como algunos tips para mejorar nuestra vida, porque sin salud mental no hay nada. Entonces, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y muy importante que las personas tienen que estar en cuenta, que tiene que ver con eso que denominamos la psicología de la infertilidad. A veces hay personas, en este caso hay mujeres, que están transitando un proceso de infertilidad o están en esto de la reproducción asistida, un programa para buscar, en este caso, bebés, ¿no? Esto, sin duda alguna, puede ser un proceso que genera un alto nivel de estrés. Y de ahí viene la importancia de la atención psicológica para poder darle las herramientas necesarias para afrontar de manera exitosa todo lo que implica este proceso para poder concebir bebés. ¿Qué pasa desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista endocrinológico? Cuando las personas están muy estresadas, aumenta una sustancia que se llama el cortisol. Y este cortisol a veces es el enemigo que nos echa broma en estos procesos de fertilidad. Y de ahí nace la importancia de darle las herramientas a estas parejas, a esta mujer, para que pueda, por sus propios medios, desde el punto de vista psicológico, controlar la ansiedad y así no generar efectos iatrogénicos o efectos contrarios a lo esperado, donde su médico de fertilidad está trabajando, está haciendo todos los procesos pertinentes para que se pueda generar el éxito, que es la concepción de ese bebé esperado, ese bebé añorado. Claro, y que sobre todo cuando se llega a esa decisión, ha transitado un camino bien importante, ¿no? Para lograr llegar hasta allá. Han sido años, han sido intentos, han sido fracasos, y de por sí yo considero que llegar a esa decisión ya de por sí es un problema psicológico importante. Sí, y sobre todo también por el hecho de que también existe la presión social, de que qué pasa que no eres mamá, y cuando volviste otra vez al tratamiento, y será que se puede, la presión a veces, incluso hasta la pena que yo puedo tener con mi pareja, ¿sí? Entonces, de ahí nace la necesidad de poder sentarnos a hablar entre pareja y el asesoramiento psicológico, de ver que no es la mujer, no es el hombre el culpable. Aquí nosotros no podemos hablar de culpable, porque al fin y al cabo somos pareja, y estamos los dos para poder transitar los caminos donde todo nos sale bien y donde a veces no todo nos sale bien. Y en los procesos de fertilidad es muy importante que en la pareja exista un canal de comunicación adecuado, donde ambos se presten apoyo, porque no vamos a negar lo que el propio proceso de fertilidad es un poco estresante. Las horas, los días que tienen que tener relaciones, el tratamiento que tienen que tener. Entonces, esto per se va a generar niveles de ansiedad. Pero si a su vez nosotros vamos a tener otras fuentes de ansiedad o de estrés que van a aumentar la molestia en la relación, entonces puede ser que esto juegue contra el mismo proceso de fertilidad. Y ahí la importancia de que esa pareja, ¿sí? Esa mujer esté tranquila, esté controlada, esté con la mejor disposición, ¿sí? Para poder dar en éxito este proceso que, como ya hemos conversado, bueno, puede tener algunas problemáticas en cuanto a que puede generar ansiedad. Pero de por sí, si nosotros tenemos ese control emocional, ese acompañamiento de la pareja, ese apoyo familiar y no hacerle caso eso es muy importante, no hacerle caso a la presión social, siempre hay alguien que hace un comentario un poco impertinente, no hacerle caso, porque esto más bien lo que va a hacer es jugar en contra de ese deseo que usted está teniendo en este momento. De ese resultado que se está buscando. Totalmente, ¿sí? De ese resultado. Entonces a veces, fíjense que es que tenemos que tener como que varias acciones a tomar o a no considerar para nosotros estar bien, estar claro y dar todo el apoyo a esos médicos que están en ese momento trabajando con la mejor disposición, con la ciencia en pleno, para que usted pueda cumplir ese deseo, esa pareja pueda cumplir ese deseo tan anhelado. Excelente. ¿Cuáles son sus redes sociales, mi querido doctor? Claro, cómo no, me pueden conseguir como @Gilberto Aldana, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y por nuestras redes de Respira Libre. Claro que sí, siempre. Y bueno, hasta la próxima entrega. Un beso grande. Nos vemos el viernes. Un abrazo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre.
Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini. Y en Respirando Asuntos de Mujeres con la doctora Carmen Mantellini, ginecólogo venezolana. Temas interesantes, como siempre. Y hoy vamos a tratar un tema bien interesante, que es el dolor genital. ¿Qué hacer o cuándo llamar la atención o cuándo decir, oye, este dolor, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar consulta? ¿Qué hacer con el dolor genital, Carmen? Bienvenida a tu espacio. Gracias, Agista, como siempre. Gracias por este espacio tan agradable. Fíjate, ¿qué hay que hacer con el dolor? Pues atenderlo, ¿no? Un poco tratar de encontrar el equilibrio, porque la sobreatención al dolor también es un problema en el manejo del dolor crónico genital. Lo que hacemos en consulta es evaluar si hay alguna infección, por ejemplo, presente. ¿Por qué? Porque la infección va a desencadenar inflamación y la inflamación va a ser como un potenciador de ese dolor, ¿no? Pero hay pacientes que llegan angustiadas porque hay un dolor que no resuelven, hay un dolor que, a pesar de que reciben tratamiento, a pesar de que les hacen mil cultivos, hay un dolor que empieza a ser persistente y empiezan a requerir manejo del dolor incluso con anestésicos y con opioides. Y ahí es donde ¿cuándo tengo que preocuparme si tengo un dolor genital? ¿Cuántos son los días? ¿Cuál es el periodo que me debe preocupar a mí para decir, oye, ya tengo que, esto no es normal, ¿qué tengo que hacer? Bueno, fíjate, un dolor que no se dé con analgésicos comunes, que llamamos analgésicos comunes, el ibuprofeno, el Advil, que es tan conocido, por ejemplo, el acetaminofén como Tylenol, por decirte una marca que es prácticamente global. Entonces, si yo tomo un analgésico y lo tomo como dice en el frasquito, exactamente, como dice mi frasquito, cada 6, cada 8 horas por 2 días, y ese dolor persiste, es un dolor que no me deja dormir, es un dolor que no me permite tener relaciones porque no quiero tener relaciones porque me duele, oye, está afectando tu calidad de vida, está afectando tu sueño, por ejemplo, hay pacientes que se despiertan con el dolor, eso es un dolor que me debe decir a mí que yo debo consultar. ¿Por qué? Porque algo está pasando, no es habitual un dolor que persista, no es habitual un dolor que afecte mi calidad de vida, no es habitual un dolor que no me permita dormir. Y en muchos casos lo que uno nota es que inicialmente sí hubo una causa que ocasionó el dolor, por ejemplo, una infección, un golpe, una relación que de repente fue muy violenta en ese momento, pero que se generó un mecanismo de memoria negativa, por llamarlo así, de reforzamiento negativo, y ese dolor se hizo crónico. ¿Y qué significa que se hizo crónico? Que si bien ya no está el estímulo que lo generó inicialmente, mi cerebro se quedó pegado en esa zona y entonces tengo dolor ahí, mi cerebro percibe dolor aunque ya no hay que lo desencadene. Y es lo que llamamos en medicina dolor neuropático o dolor crónico. Y en ese caso el tratamiento va de la ayuda de un apoyo psicológico, de la mano de algún otro especialista. ¿Cómo se hace en esos casos? Fíjate, trabajamos siempre en equipo multidisciplinario, tenemos que estar de la mano también, trabajamos con anestesiólogos especializados en dolor, que son las clínicas de dolor. ¿Por qué? Y el acompañamiento, como bien decía, psicológico, porque generalmente cuando llega la paciente ha pasado por muchas manos, le han dado, en algunas pacientes incluso le han dicho que su problema es un mioma, una lesión, y las operan, y las cirugías cronifican aún más ese dolor ya crónico, y entonces definitivamente necesitamos un manejo multidisciplinario. Hay que quitar del camino cualquier síntoma, cualquier infección, ¿sabes? Tenemos que hacer, en el caso de ese dolor genital, descartar infecciones urinarias, descartar arenillas o cálculos o litiasis. ¿Por qué? Porque esa irritación local que produce la orina con arenilla a su salida, también el cerebro en el área genital no tiene la precisión que tienen las manos. En las manos tú me pones un alfiler acá y yo sé que es ahí donde me estás pullando o punzando, por decirlo en un término más global. En cambio, a nivel genital, el cerebro no tiene esos receptores que le permiten a él decirme exactamente dónde me duele. Claro, yo sé que ahí me duele. Y entonces, ¿por qué te digo que es un manejo multidisciplinario? Porque además en esa zona convergen 3 grandes sistemas. Por delante orinamos, que es el sistema urinario. En el medio está el aparato genital y más atrás está el sistema digestivo o aparato digestivo. Entonces yo tengo que tener la tranquilidad de que efectivamente no hay nada urinario como desencadenante del dolor, no hay nada gastrointestinal como pudiera ser unas hemorroides, una fístula, una fisura anal como causa de dolor, y como te comentaba, a veces para el cerebro no está muy claro cuál es la zona que duele.
Y una vez que yo descarto que hay una alteración en estos sistemas y que yo entiendo de que, oye, como que estamos en presencia de un dolor neuropático, bueno, buenísimo, arrancamos entonces un programa de rehabilitación. Como te comentaba, de la mano de la clínica del dolor, que nos ayudan inicialmente con opioides, pero que queremos salir del opioide, queremos no utilizarlo como terapia porque sabemos las consecuencias y los riesgos de la adicción a opioides, que es tan difícil. Y que vamos haciendo un programa de rehabilitación de los músculos del piso pélvico y te explico cómo funciona. El nervio eso es muy interesante. Claro, porque fíjate, el nervio pudendo, que es un nervio, tenemos la médula espinal, que es donde bajan todos los nervios del cuerpo, y en su porción final sale este nervio que va a darle inervación a todos estos 3 aparatos que te acaba de comentar en su porción final. El nervio pudendo participa en la micción, participa en el orgasmo femenino, en la función genital, participa en la defecación. Y entonces, la rama sensitiva de ese nervio, los nervios tienen una rama que transmite sensaciones, por eso se llama sensitiva, que es la que produce el dolor, y tiene una rama motora, que es eso, es la rama que le va a dar función a los músculos que dependen de ese nervio. En la rehabilitación buscamos reforzar y activar esa rama motora, y eso a su vez va a hacer que el cerebro cambie su atención. En vez de recibir esa rama sensitiva y ese dolor crónico, el cerebro va a ir hacia la rama motora, y en ese reforzamiento generamos un reforzamiento positivo y el dolor desaparece. Pero tiene que ser un trabajo, como te comentaba, que requiere tiempo, porque generalmente son pacientes que tienen 2, 5, 10 años con dolor, y que tú no puedes desmontar un aprendizaje de dolor que ha tomado todo ese tiempo. No lo puedes desmontar con una pastilla, no lo puedes desmontar con una sesión, pero vas haciendo sesiones de rehabilitación y de reforzamiento de su piso pélvico, y vas viendo como la paciente poco a poco empieza a tener mejor tono, mejor fuerza, recupera el sueño. Y ahí yo digo que eso es un punto ancilar. O sea, cuando la paciente recupera el sueño y recupera la calidad del sueño, de ahí para adelante ya es ganancia. Embajada, todo va, claro. Así es, ya todo va fluyendo, y es una paciente que logra recuperar su calidad de vida, logra recuperar bienestar, logra disfrutar su vida en pareja si la tiene. Y entonces es muy agradable trabajar con dolor, es muy frustrante, claro que sí, para la paciente que lo sufre, pero darles el mensaje que se puede resolver, que tenemos casos muy exitosos y que vale la pena acudir a buscar su ayuda, especialista de confianza. Así es. Bueno, perfecto. Carmen, tus redes sociales para que te puedan pedir algún consejo. Claro que sí, estoy en Twitter e Instagram como @DRA_Mantelini con doble L, y ahí pueden entonces encontrar en ambas bios un link donde van a tener otros canales de contacto. Excelente, muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Sajitza. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando Asuntos de Hombres con el doctor Ricardo Sotorrosa. En Respirando Asuntos de Hombres, el doctor Ricardo Sotorrosa, urólogo venezolano, como siempre dándonos la instrucción para todos nuestros hombres que tengan este cuidado de su salud. Bienvenidos a su espacio con el doctor Ricardo Sotorrosa, que cada día que estamos con él nos trae siempre esas tips, esas innovaciones para mantenernos actualizados en todo lo que podemos hacer para consultar a nuestro especialista desde casa. Que bueno, que ya es la tendencia mundial, y con esta pandemia mucho más. Ricardo, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Ayixa. Qué placer realmente estar aquí nuevamente y bueno, y compartir con esta gente que con tanta atención nos sigue toda la semana. Bueno, así es, y hoy vamos a enseñarles algo bien interesante, telehepatología. A ver cómo es esa consulta de telehepatología. Bueno, la telemedicina, como es algo tan general, tan amplio, que da para cada una de las diferentes disciplinas de la medicina poder hacer telemedicina, se ha dividido también por especialidades. Entonces, la telepatología, que no es más que todo lo que son
la transferencia de datos y de información relacionada a las biopsias de los procesos de diagnóstico patológico. Sabemos con bastante frecuencia cómo algunas veces tenemos dificultades para llegar a un diagnóstico determinado porque hay una biopsia que es dudosa, que hay una biopsia que realmente el material que se tomó no es suficiente, o que el patólogo que lo está viendo pues tiene una opinión y existe la necesidad de hacer una corroboración de que ese diagnóstico efectivamente es el que estamos pensando, ¿no? Esto es fundamental, importantísimo, porque de esto va a depender el tratamiento quirúrgico, oncológico que se vaya a realizar, igualmente que el pronóstico que puede tener un paciente. Entonces, gracias a la telepatología, se ha logrado poder enviar las diferentes imágenes de una biopsia que se está realizando en un sitio del mundo a otro sitio del mundo que puede ser remoto, o donde pueden estar especialistas específicamente en esa área, porque en la patología, igual que en otras especialidades de la medicina, existen subespecialistas. Hay el patólogo que ve mejor las biopsias de vías urinarias, hay otro que ve las lesiones a nivel del sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, vamos a tener el acceso o la disponibilidad de diferentes colegas de altísimo nivel que a través de la telepatología pueden recibir estas imágenes, las pueden analizar y pueden discutir o corroborar con el patólogo que está haciendo el procedimiento aquí en nuestras latitudes o en cualquier otra parte del mundo, y discutir el caso y llegar a la mejor conclusión. Es decir, a través de este sistema podemos potenciar de manera increíble las capacidades que se tienen en las diferentes áreas de la patología, y que nos va a permitir tener diagnósticos mucho más seguros, más confiables, donde vamos a poder dar un tratamiento que sea más idóneo a cada paciente, y esto pues es la telepatología. Entonces es conveniente que todos aquellos que nos escuchan, que nos están viendo, sepan que cuentan con este tipo de servicios que hoy en día los patólogos, las clínicas y los hospitales en todo el globo terráqueo se están comunicando entre ellos para poder mejorar los diagnósticos y para poder certificar mejor un determinado imagen que tenemos de una patología, que finalmente nos va a permitir un diagnóstico que nos ayude a dar el tratamiento más idóneo. Claro, eso es tan importante como, por ejemplo, pues, en mi especialidad, paciente con cáncer de laringe, de cuerdas vocales, una biopsia que sea dudosa, en vez de quitarle la lesión en la cuerda y que la persona quede indemne, puede llevar a que se le quite completamente la laringe, que más nunca pueda hablar, que no pueda comer adecuadamente, que tenga que tener una traqueostomía siempre. Entonces, esa, a lo mejor la gente dice, bueno, una biopsia, porque hay que verla tantas veces, porque una biopsia dudosa puede llevarnos o a una persona que se quede competente perfectamente, o a que nosotros mismos la discapacitemos. Sí, o sea, es que las consecuencias realmente del diagnóstico hecho con la anatomía patológica va a determinar el tratamiento que vamos a hacer. A veces es necesario hacer tratamientos mutilantes. Nosotros en nuestra especialidad de urología también tenemos pues lesiones que pueden ser sumamente agresivas. Hacer tratamientos que realmente van con amputación de determinado órgano de la esfera urológica, ¿no? Entonces, claro, pero si la biopsia es dudosa y no teníamos la necesidad de llegar a eso, esa es la importancia verdadera de la telepatología, que es algo que antes era, hay que mandarle el bloque a no sé dónde, no llegó el bloque completo, hay que mandarlo, o sea, y esto es maravilloso que eso ahora exista esta herramienta tan útil y tan beneficiosa para el paciente. Sí, para el paciente y para los médicos, para que podamos tener más tranquilidad en nuestro trabajo, nuestra seguridad. Sí, una seguridad absoluta, que podamos estar seguros en el trabajo, pero es increíble el beneficio, sobre todo a ese momento final y sobre todo en los casos oncológicos, ¿no? Sí, en
oncología y bueno, en otras esferas también de la medicina es importante la patología. Sí, claro. Bueno, esto realmente es una herramienta más de la telemedicina que ya sabemos todos los que estamos Excelente. Estamos con ella y es de gran utilidad. Excelente. ¿Cómo pueden llegar a ti? Y háblanos un poco de la plataforma médica que tú diriges, fundaste y diriges, Bueno, para cerrar la idea. Clínica virtual que se llama Médicos Venezolanos Online. Se accede a través del internet en www.medicosvenezolanosonline.com. Allí van a acceder a una clínica virtual donde más de 150 médicos especialistas en las más diversas especialidades están para atenderlos en cualquier punto del planeta donde se encuentren. En Médicos Venezolanos Online, el paciente puede anexar sus exámenes, sus estudios y le vamos a enviar todos sus informes, récipes, órdenes para hacer estudios y las historias quedan almacenadas en nuestra clínica virtual para las futuras atenciones. Es decir, esta es la verdadera medicina del siglo XXI. Excelente. ¿Tu red social personal? @dr de doctor Socorrosa, @doctor Socorrosa. Y para los que quieran seguir a la Médicos Venezolanos Online, tu clínica MBO de Médicos Venezolanos Online, @tu clínica MBO. Excelente. Bueno, hasta la próxima para que nos sigas leyendo estos avances en la telemedicina. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Elisa. Un placer. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirando salud hasta los 120 años, con el doctor antivejez, doctor Juan Carlos Méndez. Y ahora en sección fija, uno de nuestros entrevistados del día de hoy, Respirando salud hasta los 120 años. El doctor Juan Carlos Méndez, @doctor antivejez, médico venezolano, con consejos maravillosos como siempre. Nuestro querido doctor Juan Carlos Méndez, doctor antivejez, y hoy vamos a hablar de algo bien interesante, el cabello. ¿Cómo es? Crecimiento del cabello y el anti-envejecimiento. Definitivamente el cabello es el marco de nuestra cara, es el que nos da la presencia, el que nos marca la pauta. Por eso es que los americanos dicen, un día de mal cabello es el día que está horroroso. Así que, ¿cómo hacemos para mantener el cabello y no envejecer? Bueno, yo siempre digo que vivir 120, 150 años, pero con cabello, ¿no? En un estado senil, ya con un envejecimiento ya marcado, no vale la pena. Yo digo que no tiene sentido llegar a una gran longevidad, pero con discapacidades y sin cabello. Entonces, hemos estudiado mucho el tema de cómo crece el cabello. El cabello depende de muchos factores hormonales, factores circulatorios, factores de oxigenación y sobre todo factores de crecimiento que estimulan al folículo piloso, donde hay una cantidad de células madre que, bueno, en esas fases anagénicas, catagénicas y telogénicas, el cuerpo entonces estimula el crecimiento de nuevos cabellos, lo mantiene. En el caso del cuero cabelludo, de 2 hasta 6 años puede durar un cabello en el cuero cabelludo, perdiendo más o menos de 50 hasta 100 cabellos diarios. Eso es la pérdida de cabello normal. ¿Qué pasa en la consulta? Veo muchos pacientes con claros. Cuando tú ves muchos claros, quiere decir que hay más pérdida de cabello que lo que está creciendo. Claro. Aparte, esto comienza a adelgazarse, entonces ya pierde ese grosor natural, como tú lo tienes así, bien frondoso, bien abundante, que para mí el cabello es el reflejo del alma. Así como está el cabello, está el alma. Hay vitalidad, hay energía, hay presencia, hay imagen y da una apariencia juvenil. Entonces, bueno, hemos estudiado cuáles son las hormonas que estimulan por lo menos el cabello. Tienen 2 hormonas importantísimas, la tiroides. La tiroides estimula el crecimiento del cabello y la glándula suprarrenal, en este caso la dihidroepiandrosterona y la hormona del crecimiento que se produce en la hipófisis. Entonces, bueno, si yo le pregunto a una persona, como hablamos en algún programa, la vitalidad, cómo está, agotamiento en la mañana, tiroides, es muy sugestivo con caída del cabello, entonces ya
es otro signo más que vamos apuntando. Si es en la tarde, agotamiento, con caída de cabello, más suprarrenal. Y si es todo el día, bueno, ya un problema de depresión orgánica, que ahí es donde aparecen psicosomáticamente lo que se llama las alopecias areatas, que son como especies de monedas que van apareciendo en el cuero cabelludo, pero ya es un problema psicosomático. Típicamente por estrés son esos, ¿no? Sí, yo a veces le digo que no es estrés, sino como 4. O sea, no es estrés, sino es 4. O sea, la persona te pasa de estrés y al perder su capacidad de manejarlo, va a tener un gran problema en el súper cabelludo. La buena noticia es que sí se puede mejorar eso con una buena nutrición, con una buena alimentación, sobre todo del complejo B, donde está la biotina y el ácido fólico, importantísimo para el cabello. También el zinc y el cobre, esos minerales para el zinc y el cobre, pues le da la fortaleza para que pueda crecer un cabello fin importante. El oxígeno, por ejemplo, cuando hay problemas en la microcirculación, sobre todo en los hombres con la famosa alopecia androgénica, esos hombres que son muy velludos, que tienen mucha barba, realmente son calvos. ¿Por qué? Porque la galea aponeurótica, que es lo que separa los vasos sanguíneos del cuero cabelludo, se engrosa muchísimo y no hay buena circulación. Entonces ahí le recomendamos hacer cámara hiperbárica. ¿Para qué? Para que haya una buena microcirculación del oxígeno molecular. Y por otro lado, hacemos tratamientos con exosoma de células madre tópicamente, obviamente para estimular el folículo con esos factores de crecimiento, factores de transferencia que le dice a las propias células madre del folículo, bueno, que produzcan nuevo cabello, que se estimule esos queratinocitos porque produzcan cabellos mucho más fuertes, más generosos, y vas a tener un cabello mucho más fortalecido. Y inclusive los últimos estudios que estamos haciendo es el tema de las canas. Entonces, que las canas, ¿y cómo hacemos con las canas que vas a pintárselas? Bueno, exactamente lo que estamos estudiando es por qué se deja producir melanina, ¿no? En el caso del cabello. Resulta que es por oxidación de la melanina, producto del peróxido de hidrógeno, que porque ya la célula no está produciendo suficiente catalasa o reductasa para poder neutralizar el peróxido de hidrógeno, que tú sabes que si al aplicarse peróxido de hidrógeno, pues se decolora el cabello. Claro. Y eso tiene que ver con muchos hormonas estrés. Pero bueno, son buenas noticias porque estamos investigando cómo estimular la producción de todas estas enzimas antioxidantes a través de la coenzima Q10, a través del extracto del romero. El romero es importantísimo para producir todo eso, la melanina, que viene de un aminoácido que se llama la tirosina, igual que la melatonina. Entonces, y la hormona tiroidea también viene de la tirosina con S. Bueno, entonces son tantos recursos que tenemos para que usted mantenga sus cabellos jóvenes, saludables y con el color natural que le corresponde. Excelente. Bueno, o las que nos gusta pintarnos el cabello, pues. También. No pasa nada, eso es parte natural en el caso de la mujer y están pintando el cabello. Pero bueno, lo importante es que usted tenga su cabello naturalmente, con color, con abundancia, con abundante, bien distribuido, para que entonces su apariencia personal pues también pueda decir, bueno, esta persona está saludable. Excelente. Bueno, mi querido doctor Antivejez, cuéntenos cómo llegamos a seguirlo, cómo estamos en su página, cómo nos inscribimos en esos programas para mantenernos jóvenes y saludables. Bueno, siempre les invito a visitar nuestra página web a través del www.doctorantivejez.com, las redes sociales igualmente, Doctor Antivejez, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el YouTube, donde vas a tener muchos tips, muchos videos, muchas experiencias clínicas, conocimientos científicos para que puedas respirar libre 120, 150 años con Sayixa y le vean ese cabello frondoso y usted diga sí, este cabello. Bueno, ay, que así que debe ser. Hasta la próxima, mi querido Juan. Un beso grande. Bendiciones para todos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre?
Y en nuestra sección ¿Qué hay de nuevo en Respira Libre? Les recuerdo que somos Respira Libre. Nosotros somos una plataforma que tiene salud, educación y calidad de vida. En el tema de salud, somos un centro de cirugía láser en consultorio para resolver lo que son los problemas de obstrucción nasal y ronquido. Estamos con nuestra casa matriz en Caracas, Venezuela, y nuestra primera sede de franquicia internacional en la República Dominicana, en Santo Domingo, la cual ponemos a ustedes aquí en Estados Unidos a su disposición, porque pueden hacer turismo médico y pueden con un solo viaje resolver su problema de obstrucción nasal y ronquido con anestesia en algodones y reintegro de inmediato a las actividades cotidianas, por lo que pueden agarrar un avión y regresar a su sitio origen hasta que estemos en Estados Unidos y los podamos ofrecer. Síganos en nuestras plataformas www.respiralibre.net o arroba respiralibre en Instagram o el Instagram de Dominicana @respiralibrerd. Aquí les traemos cómo han sido los avances en estos días. ¿Cómo se relaciona, doctora, la respiración con el olfato y el gusto? Las células que son las encargadas de dar la información del olfato y esta retroalimenta el gusto por la parte posterior de la nariz están en la parte superior de la nariz. Si nosotros no tenemos una buena respiración, el aire no llega hasta la parte superior y pues bueno, estas células están tapadas por la obstrucción que esté. Definitivamente, si no hay un buen olfato, tampoco va a haber gusto, porque las partículas pasan por la parte posterior de la nariz, como dije, y activan todo lo que son las papilas que están en lengua y en la parte de la mucosa de la boca. Doctora, entonces, ¿cómo podemos cuidar estos sentidos, tanto el olfato como el gusto? Bueno, ahora ha estado muy en boga y nos hemos enterado mucho más que existe el olfato con el COVID. Definitivamente teniendo un buen cuidado de nuestra respiración, si se ha afectado con algún tipo de virosis post-COVID, o algún golpe que haya alterado lo que es la entrada de aire a la nariz, pues hay que acudir a un especialista para reactivar este sentido tan importante para nosotros. Ya usted mencionaba una, que es el COVID-19 justamente, pero ¿cuáles otras razones nos pueden llevar a perder el olfato y el gusto, doctora? En el COVID, pues el virus tiene una afección o un tropismo que va directamente a la parte superior de la mucosa nasal. Esa es la razón de que se hace la prueba en esa zona. Por supuesto, al llegar, inflama completamente todas las terminales nerviosas de esa región y se pierde el olfato. En el caso del COVID, usualmente puede regresar espontáneamente, pero también en el caso de 6 semanas, que es el tiempo aproximado de 6 semanas a 3 meses que regresa, pueden haber alteraciones como fantosmias o olores que no son los que están, o unos muy mal olor, y eso tiene que tener un cuidado con un especialista para que usted pueda recuperar otra vez su olfato. ¿Existe algún tratamiento para recuperar el olfato y el gusto tras perderlos? Sí, si es con el COVID, como les estaba diciendo, pues un tratamiento con pastillas, pues antiinflamatorios, podemos ayudar. Nosotros en Respira Libre hacemos láser en consultorio, procedimiento que es ambulatorio, puede ayudar en algunos casos. Y en los pacientes que tienen algún tipo de obstrucción, que no llega el aire adecuadamente por cornetes grandes, porque el tabique está desviado, pues también nosotros podemos ayudarlo. La solución siempre va a ser quirúrgica para que el paso de aire sea adecuado. Nosotros con procedimiento rápido, con láser en consultorio, sin reposo postoperatorio, podemos darle ese beneficio de recuperar su olfato y a la vez el gusto. Bueno, saludos para todos. Hace un tiempo venía teniendo algunos problemas respiratorios y al visitar un lugar maravilloso aquí en la República Dominicana me di cuenta que tenía algo específico que se llamaba o se llama hipertrofia de cornetes. ¿Qué es eso? Bueno, es una pequeña obstrucción que se puede presentar del lado derecho o del lado izquierdo y uno siente, ¿verdad?, que el paso del aire se hace un poco complicado. Pero qué bueno que desde Venezuela llegó a la República Dominicana Respira Libre. Sahixa, quien es la presidenta de Respira Libre, ha llegado con este concepto maravilloso a nuestro país y todo su equipo aquí en Respira Libre me han recibido, la doctora Wanda y todo el personal, y entonces me hicieron una evaluación y me dijeron, sí, perfectamente, ese problema lo podemos resolver aquí, simplemente con una sola visita, ambulatorio, sin dolor, usted se va a ir respirando libre para su caso. Eso es lo que yo necesito. Y entonces nada, quiero que vean conmigo toda la instalación de Respira Libre. Me dieron un paseo por todo este complejo maravilloso y en breve les voy a contar cómo me fue. Chequen. Al llegar a Respira Libre, fui recibido por la doctora y fundadora internacional, la doctora Sahixa Mariño, y todo el personal del centro. De inmediato agotamos el protocolo COVID y conocí a la doctora Wanda Pérez, quien de manera muy cordial me mostró parte del procedimiento del moderno sistema de operación láser en consultorio que ofrece ahora Respira Libre en República Dominicana, siendo ellos los pioneros de dicha técnica a nivel mundial. Me
mostraron las instalaciones del centro, con modernos espacios y muy acogedores. Pude de inmediato darme cuenta que estaba llegando al lugar correcto para resolver mi problema de hipertrofia de cornetes y volver a mi vida laboral muy rápido y con resultados óptimos. Y lo mejor, sin dolor. ¿Vieron qué les pareció este paseo por Respira Libre? ¿Se dieron cuenta de que todo está debidamente identificado, está todo con las regulaciones pertinentes dentro de este marco del COVID-19? Bueno, no quiero cansarles mucho para que puedan también ustedes venir y visitar Respira Libre, y al igual que yo, con un tema de hipertrofia de cornetes y otros temas también interesantes que aquí se resuelven. Así que al igual que yo, visiten las redes sociales de Respira Libre RD para que se enteren mucho más sobre este concepto que llega a la República Dominicana y por supuesto se sientan como yo libres al respirar una vez más con este procedimiento muy rápido y muy moderno que llega aquí al país. Respira Libre RD para que visiten las redes sociales y se enteren un poco más sobre este maravilloso concepto que está aquí en la República Dominicana. Yo respiro libre. ¿Y ustedes? Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Respirar y degustar los aromas con Jesús Nieves Montero. Y en Respirar y degustar los aromas, nuestra sección de calidad de vida, que es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho hasta este momento 14 eventos de lo que es el mejor apreciar una comida o una bebida, guiados por la parte médica, donde le hacemos un recorrido para que usted tenga conciencia de qué disfrutar en cada momento y la memoria sensorial lo extrapole para allá. ¿Qué nos ha enseñado Jesús Nieves Montero, el dueño de esta sección? Veamos qué nos dice Jesús. @SnopGourmet. Bueno, y bienvenidos a nuestra sección fija que me encanta, respirar y degustar los aromas, donde apreciamos todo lo bueno de la buena comida, la buena bebida, y así incentivamos los sentidos. ¿Con quién aprendemos? Con Jesús Nieves Montero y su plataforma SnopGourmet, que nos lleva, bueno, pues, a todos esos detallitos que tenemos que saber. Y hoy nos va a enseñar la variedad de vinos blancos que debemos descubrir. Así que Jesús, cuéntanos. Hola, ¿cómo está, doctora? La verdad que qué placer estar como todas las semanas en Respirar y Degustar los Aromas. Hoy para hablar de la variedad de vinos blancos. Quiero comentar y digamos hacer una especie de mea culpa, y es que lo que pasa es que esto tiene un atenuante. Cuando uno entra en el mundo del vino, para poder realmente descubrir todo el mundo del vino, siempre lo he dicho, uno necesita como varios hígados y varios presupuestos separados. O sea, a medida que uno avanza, uno se da cuenta, hay que concentrarse en una cosa, y yo, esa es una decisión que tomé. Hace un tiempo me concentré en los tintos, ¿no? Los blancos son una cuestión esporádica que tiene más que ver con oportunidades de armonía que con una pasión directamente. Pero insisto, o sea, la gente que se especializa en el porto, la gente que se especializa en el champán, tiene que concentrarse en eso. O sea, no hay en los blancos, tiene que concentrarse en eso. Pero bueno, lo cierto es que bien entradas las medidas de confinamiento del año pasado, era casi insoportable tomar solo vino tinto, y eso uno se daba cuenta porque literalmente el organismo lo decía, y por dos razones. Una, evidentemente, porque el organismo lo decía en relación con el vino solamente, pero otra era que, claro, uno no podía comer carne roja todos los días en todo momento. Entonces, en algún momento uno compraba bastante pollo. De hecho, llegó un momento que por condiciones de abastecimiento solamente había diferentes cortes de pollo, solamente había diferentes cortes de cerdo. Entonces, bueno, así he dedicado este año al vino blanco. Entonces, lo que quería conversar hoy tiene que ver con algunas variedades que no son las más tradicionales, y partiendo de que hay unas cuantas personas como yo, me gustaría que no les, como se dice acá, no les sacaran el cuerpo, que no se voltearan cuando están en el anaquel,
porque puede ser que se estén perdiendo algo que vale la pena. La primera de ellas es la variedad torrontés. La variedad torrontés, hay un poco de controversia en relación con su origen. Los argentinos dicen que es nativa de allí. Hay personas que hablan que se trata de la variedad torrontés que llegó desde Italia. En dado caso, el lugar del mundo donde mejor se da la torrontés es en Argentina, en particular en el norte de Argentina, en la provincia de Salta, en Cafayate, en viñedos que tienen más de 1800 metros de altura, que por cierto son una rareza, a pesar de que en otras partes de Argentina, incluyendo Mendoza, se da. ¿Qué encuentra uno en el torrontés? Primero, no encuentra la acidez tan marcada que la gente de repente asocia con el vino blanco. Lamentablemente, hay mucho vino blanco al estilo de los Sauvignon Blanc, que uno lo que siente es una punta muy ácida, y eso, claro, tiene un sentido que es hacer salivar y mover los jugos gástricos para que dé hambre. O sea, son vinos que están hechos muy a propósito como aperitivo. Pero el torrontés, eso es lo primero que uno nota, que él tiene una acidez natural, pero que no tiene ese nivel tan marcado. Luego, algo que es fantástico, esa nariz de flores, en particular de jazmín, que suele tener, y a veces de flor de azahar también, y que lo hace muy agradable. Hay personas que consideran que puede llegar a ser cansón por lo perfumado que es, pero bueno, creo que ahí el tema es también buscar una comida que tenga esa cantidad de aromas. Por eso siempre en lo que es la comida del sudeste asiático, vale la pena, que utilizan mucho el lemongrass, el malojillo, en ciertas salsas va y con algunos picantes muy perfumados. Ese es el tipo de comida que hay que maridar, y muchos platos de la cocina asiática, que por cierto son muy indóciles a otro tipo de vino. Y lo otro es que en boca no es ligerito, sino que tiene cuerpo. Entonces, esa es la primera, torrontés. Ser posible de Cafayate, que está en la provincia de Salta, es donde vienen los mejores, esto es en Argentina. La otra es la Pinot Grillo. La Pinot Grillo es una uva que, otra vez, mucha gente, sobre todo en el norte de Italia, la elabora en unos vinos muy ligeros y solamente sirven como aperitivo. Pero a las personas que solo han probado esos vinos, los invito a que prueben los Pinot Grillo de otras regiones. Por ejemplo, en la propia Italia, pero en la Toscana, en unos viñedos que tienen una exposición solar mayor, porque el Pinot Grillo, cuando habla de estas acidez, es la acidez como de la toronja y el limón. En el caso de cuando hay mayor exposición al sol, entonces es más como de frutas tropicales, piña madura, algo de parchita, pero no la parchita, digamos, toda austera, su pulpa, sino los cascos ya cocinados. Lo que es también a veces melón. Entonces, vale la pena descubrirlo. Allí en Italia, pero por ejemplo, en California, hay también Pinot Grillo muy interesantes y con viñedos que le dan más sol. Igualmente en Argentina, en la región de tanto en Mendoza como en San Juan, hay buenos ejemplos de Pinot Grillo. Entonces vale la pena. Los del norte de Italia, algunos son sabrosos, es cuestión de saber comprar, pero vas a encontrar lo más tradicional. Busca uno de esta otra región. La tercera sería la Riesling. La Riesling te lleva a el vino, el mundo intrincado del vino alemán. Ahí sí te digo que cuando vayas a una tienda te dejes asesorar. El vino alemán, además, sus clasificaciones son complejas. En dado caso, brevemente, el Riesling tiene una sensación de lichí muy particular, también tiene cierta fruta, y el tema de los estilos alemanes que hay que prestar atención es que muchos de ellos están hechos con mucha azúcar residual. Literalmente saben dulce, a pesar de que no tienen más alcohol ni son fortificados como el Oporto, pero es una forma que ellos tienen de hacer el vino. Lo que sí tiene es mucha mineralidad, que se expresa como esa sensación de sequedad en la lengua, sobre todo, y que termina por ser sabrosa y está allí. Los platos, por cierto, que en Latinoamérica hay tantos elaborados con aguacate o palta, de verdad que va, o sea, con el aguacate o palta muy maduro, van muy bien con el Riesling. De verdad que es una armonía tremenda, que hay mucha gente pues que no la descubre, porque le parece raro vino alemán con estos sabores, pero vale la pena. Hay que recordar que en Chile, sobre todo muy al sur, hay unas plantaciones muy interesantes de Riesling. Y finalmente la Viura es la gran uva blanca de la Rioja española, un poco más austero, pero en la actualidad se están haciendo Viuras muy sabrosos, así que de repente puedes tener un Viura para empezar y después vas con tu Rioja crianza, y así puedes ver entonces torrontés, Pinot Grillo, Riesling y Viura, 4 blancos por descubrir. Excelente, Jesús. Tu portal para que además vean tus ebooks y todo lo que tú ofreces ahí para enseñarnos.
siempre en snowgourmet.com. Todos los días hay notas nuevas de gastronomía y estilo de vida, y en @snowgourmet en todas las redes. Excelente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un beso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre con el instructor Kerwin Hernández. Y cerramos con algo de deporte. El Pilates tiene su espacio en Respira Libre con el entrenador de Pilates Kerwin Hernández, venezolano, y que les va a dar un condensado de qué pueden hacer para moverse en su casa. Ese es mi entrenador de Pilates diario. Hola, hola, hola. Espero que estén súper bien. Mi nombre es Kerwin Hernández y bienvenidos a este segmento de Pilates tiene su espacio en Respira Libre. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que es abdomen. Fíjense y tengan muy claro en este ejercicio. Este ejercicio ya lo hemos hecho anteriormente. Lo único que va a cambiar es alguna postura, pero va a seguir obteniendo ese resultado que tú quieres. Tener un abdomen sumamente fortalecido, que es lo más importante. Igual, implemento. Vamos a trabajar con un mat, una colchoneta, una toalla, algo que sea cómodo para ti. Y segundo, las ganas de realizar este movimiento. Ahora, en la posición en la que vamos a estar es de cúbito supino o el famoso boca arriba. Totalmente extendida las rodillas, relaja todo tu cuerpo. Estos hombros, importante en alejarlo de tus orejas para que no vayas a interferir en ninguna tensión en la parte superior de tu cuerpo. En esta posición en la que vas a estar, vas a hacer un pequeño movimiento llevando las manos arriba hacia una flexión de hombros. Acá vas a concentrarte en tu respiración. Mucho cuidado acá. Expande tus costillas, inhalando y exhalando. Hunde más ese ombligo. Principio y fundamento de Pilates. Respiración. Inhala profundo, una inhalación placentera, no esfuerces o vayas mucha atención en tu respiración. Y vuelves a exhalar por la boca, recalcando en hundir el ombligo. Dame 2 respiraciones. Vuelve a hacer caliente, una más. Muy bien. En esta posición, inhala profundo. Y exhalando, bajo los brazos, levanto mi cabeza, miro el ombligo y las manos se acercan lo más que puedan al suelo. Se te acabó el aire, ve bajando lentamente, inhalando y apenas la cabeza toca el suelo, levántate de una vez y de allí vas bajando los brazos. Vuelve otra vez a inhalar. Recuerda hundir el ombligo. Exhala, húndelo, llévalo a la columna. Ahora, si eres un experto en la materia y quieres exigirte un poquito más, puedes inhalar profundo desde acá y exhalando hago el famoso roll up. Me voy a ir hacia adelante, llevando las manos lo más que pueda hacia los pies. Se te acabó el aire, alargo mi columna, inhalando. Y exhalando hago el roll down, rodada hacia atrás. Fíjense y tengan mucho cuidado en bajar, como también debes tener mucho cuidado al subir. Lo voy a repetir. Fíjense que estoy subiendo lentamente, no busco un impulso, así que cuidado. Mantengan ese abdomen súper fortalecido. Y bajo nuevamente exhalando. Si te cuesta realizar este ejercicio, ya sea por levantar demasiado lo que es tu tronco o la cervical, lleva tus manos nuevamente a tu cabeza y de allí vas a levantar y vas a bajar la cabeza, recalcando y agarrando todo lo que es ese fortalecimiento del abdomen. Ya cuando le vayas a agarrar mucho tiempo, mucha experiencia en ese movimiento, te vas a ir exigiendo poco a poco.
Repeticiones, te recomendaría 4 series. Aquí ten mucho cuidado, ya sean los niveles que te acabo de explicar, pueden colocarlo 4 series de 6, 8 o 10 repeticiones, ¿ok? Así que esto ha sido por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Tomen nota de todos los ejercicios malos anteriores para que puedas sacar tu propia rutina y ejecutarlos de la mejor manera en tu casa. Bye bye. Nos vemos en la próxima oportunidad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos con Respira Libre. Llegamos al final de este programa, como siempre agradeciendo que se hayan quedado con nosotros durante estas 3 horas con entrevistas especiales y con nuestras secciones fijas. ¿Cuándo vamos a regresar? La próxima semana. Véannos en nuestras redes sociales www.respiralibre.net. En nuestro canal de YouTube pueden conseguir este programa colgado y además las entrevistas por separado. Y nuestro Instagram, @respiralibre, o nuestro Instagram dominicano, @respiralibrerd, donde les ofrecemos la parte de turismo médico. Quédense con nosotros, como siempre les digo. Hasta la próxima sonrisa. ¿Y cuál es nuestro eslogan? Una respiración adecuada mejora tu calidad de vida. Para comunicarse con la producción del programa, síguenos en nuestras redes, @respiralibre. Respira libre, porque una respiración adecuada mejora tu calidad de vida.